por ejemplo, un jugador de fútbol que gana millones, o sea, tiene 5 minutos para dedicarte máximo. Y tú, en ese rato, tienes que ganártelos. Vivir en la ansiedad, vivir en la preocupación, vivir en el ansia es lo normal. ¿Pero qué te importa tener tanto éxito, tener 50.000 seguidores de YouTube o tener 100.000 o 1 millón? Si a la gente le importa es una mierda. O sea, a mí lo que realmente me aterraba era tener un jefe o que no fuera yo dueño de mi destino. Trabajo con atletas, con jugadores de fútbol y uno de los grandes problemas que tienen es los servicios secretos. Bienvenidos a la segunda temporada de Trippers Podcast. ¿Cómo estamos? Estamos de vuelta. Te pide palmas no sé cuánto dinero. He tenido algo grande, no sé qué. De Afganistán y pasar a Birmania. Te lo juro que de los mejores podcasts que me lo he pasado. Probablemente el mejor podcast en el que he estado. Ha sido un poco un placer. Espero que haya estado a gusto. Stay tuned. Stay tuned. Bienvenidos un día más a Trippers Podcast. ¿Cómo estamos? Todo bien. Sabe menos ya, muchísimo tiempo sin verte. Seguimos sin parar. Hoy tripeamos de lo lindo en Trippers. Hablamos de filosofía, de estoicismo, de morfopsicología, que es un nombre así complicado. Te vas a flipar. Hoy hablamos de la vida. Mejor que nunca con Alberto Peña Chavarino. muy buenas. Bienvenido. Alberto, bienvenido. Muy buenas, Reyes y Eduardo. ¿Qué tal? Oye, cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas, qué estás haciendo. Cuéntanos un poquito sobre ti. A ver. Bueno, a ver, mi nombre es Alberto Peña Chavarino, yo tengo 40 años, es decir, he pasado este año he pasado los 40 y tengo una hija, estoy felizmente casado con una italiana y vivo entre Roma y Madrid. Joder. Entonces, o sea, mucho amor, ¿no? En Roma, sí, tal. sí. ¿Hablas italiano? ¿Parli italiano? Sí, no? desde hace años, sí. Ah, perfecto, yo parlo italiano. Aquí Ah, no te buenísimo, puedas ahora- zafar de aquí de italiano, no toca, tío. Ya no meten en hate porque dice palabras en inglés, ahora cómo se pueda con el italiano. No, sí, pues, Cancelan el canal. ¿Te gusta, no? sí, el italiano lo llevo hablando desde los 19 años. Sí. Que encima Qué Roma es guay. muy estoico, muy... Claro, por eso a mí también me ha inspirado lo de Roma, ahí a hacer vídeos. De hecho, podría hacer alguno más, pero al final estamos siempre metidos en habitaciones. ¿Te consideras un gladiador de esta época o no? Ya me gustaría. ¿O más un pensador? más un pensador, filósofo, más un ¿verdad? filósofo, ¿no? Yo creo que más filósofo. Más filósofo que más nada. filósofo que guerrero. Sí, tengo más pinta filósofo. Admiro a los guerreros. Yo de mayor quisiera ser guerrero, pero me he quedado en filósofo. Joder. Oye, a nivel de proyectos, ¿qué estás haciendo para que la gente sepa un poquito el Vale, a ver, contexto? mi especialidad es la psicología de la personalidad. Yo lo que me dedico y por lo que me pagan es por hacer estudios de personalidad. Y la gente, ¿para qué quiere hacerse un estudio de personalidad? ¿Para qué quiere la gente conocerse? Bueno, pues lo mismo que tú puedes ir a un médico a hacerte un análisis de sangre, pues para que te digan cómo estás, qué te pasa y qué puedes hacer para mejorar tu salud. Pues yo hago lo mismo. Yo a la gente viene, le hago un estudio completo de su personalidad, tanto con el eneagrama, vemos su eneatipo, también por la base biológica, que es a través del temperamento, o a través de la morfopsicología facial, es decir, haciéndole un análisis de cómo es su personalidad a través de sus rasgos faciales. Eso te lo vamos a pedir luego más adelante Vamos a del hablar programa de porque todo, tengo vamos a una hablar de curiosidad, pero vamos, increíble. A mí me gustaría empezar un poco por tus inicios sobre cómo llegas a este punto, porque nos has dicho antes de empezar que tú no venías por este camino, tú no estudiaste psicología de primera, sino que empezaste con ADE, hiciste de hecho un máster en finanzas y luego como diste como un giro drástico a tu carrera. Efectivamente. ¿Cómo surgió eso? Bueno, yo cuando terminé la carrera de administración de empresas, empecé a trabajar en Accenture, Vale, sí, ¿conocéis? sí. Consultoría Sí, sí. de negocio. Y empecé a trabajar en recursos humanos. Entonces allí nos hicieron una formación, una empresa de coaching en Chicago, y que me encantó lo que hacían. Era gente súper práctica, hacían team building, además era gente enérgica. Y bueno, pues hablando con ellos, los días que estuve, me hice amigo suyo y le dije, oye, ¿cómo habéis montado esto y tal? Y me explicaron pues cómo fue el desarrollo de que ellos habían trabajado también en consultoría, luego se habían montado su propia consultora y se dedicaban a la formación, hacían coaching, eran psicólogos, luego habían estudiado también psicología y a mí me gustó aquello. Y dije, "Joder, yo quiero hacer esto también". Pero bueno, lo dejé un poco de lado como diciendo, bueno, ya llegará el tiempo cuando sea más mayor, ¿no? Yo tenía 25 años. Oye, pues al cabo de unos meses me deja la novia con la que yo estaba enamoradísimo en Vaya el por Dios. momento. Además me dejó la tía así de repente de un día para otro y encima la tía poniéndome a caldo. En plan, es que Alberto eres un tío muy inseguro, tal. Encima ahí machacándome.
Y claro, yo me quedé en un momento de estos de decir, joder, no estaba contento con el trabajo, estaba descontento con, no sé, no sabía muy bien qué me pasaba y también dije, joder, me voy a plantear toda la vida estar aquí en este puesto de trabajo, no sé. Como que en ese momento me puse a mirar en Google y puse, ¿no? Pues la gente cuando tiene problemas o se va a la iglesia a pedirle a Dios por consejo o se va a God, ¿no? A Google a ver qué hago con mi vida. Y bueno, pues surgieron unos cursos de autoconocimiento, de programación neurolingüística, eneagrama, que hacía Salvador Carrión, que le encontré, me gustó y me puse a hacer su formación. Y entonces ahí en lo que me centré fundamentalmente fue en el eneagrama. El eneagrama, que es un sistema que habla de 9 tipos de personalidad, y a mí me quedé impactado de cómo eso pues, describía también a la gente. Y entonces a partir de ahí pues, fue cuando dije, joder, es que a mí me gusta esto. Y además siempre me había gustado conocer a las personas. O sea, yo soy un tío que siempre he sido el típico parroquiano, el boy scout, está en colegio mayor, siempre con gente. O sea, yo he conocido a cientos de miles de... Bueno, a cientos de miles no, pero he conocido a cientos de personas y siempre he estado con gente. Entonces, claro, el tema de la psicología de la personalidad para mí fue algo bastante fácil. Entonces, bueno, pues ahí me empecé, mientras trabajaba en Accenture, pues seguí formándome, hacía todo el dinero que ganaba me lo dedicaba en formación. De hecho, 2 veranos me dediqué exclusivamente a formarme, a hacer cursos de programación lingüística, de coaching, de eneagrama, de todo lo que entra, también temas de emprendimiento. Y ahí fue el momento en el que dije, ya llegó un punto en el que llegó la crisis del 2008-2009, con lo de aquella crisis, y empezaron a sacar gente en Accenture. Y reducieron a Accenture 1/3 de la plantilla, así que a mí también salía uno de los números, tú fuera. Y dije, claro, también me quedé en plan, joder, yo después de lo que me he esforzado, que me hayan pegado la patada. Entonces, claro, ahí en ese momento pues dije, joder, pues esto es una crisis, oportunidad. Y fue cuando dije, venga, pues me lanzo. Y me empecé a lanzar a hacer coaching. Hacer coaching personal, siempre centrándome en hacer análisis de personalidad. Muy estoico esa decisión tuya. Algo negativo lo convertiste en algo positivo, ¿no? Algo positivo. Yo estaba acojonado. Ni estoicismo ni pollas. Yo estaba muerto de miedo, estaba acojonado. Y yo, o sea, para mí lo que fue es decir, a ver, ¿yo qué quiero hacer con mi vida? O sea, a mí lo que realmente me aterraba era tener un jefe. Me aterraba trabajar para otra empresa o que no fuera yo dueño de mi destino. O sea, yo realmente lo que tenía era miedo. O sea, la gente cuando me pregunta, ¿tú por qué emprendiste y montaste tu propia consultora y empezaste con todo esto? Porque estaba muerto de miedo sobre mi futuro. Porque decía, es que ¿quién me va mejor que yo a dirigirme en mi vida? Total. ¿Por qué? Porque, a ver, yo en Accenture trabajé y estuve muy contento, pero era cada 3 meses cambiaba de proyecto, cambiaba de jefe. Te llevaban a trabajar a un sitio, a otro, a cualquier lugar de España, fuera también del país. O sea, era como una sensación de, joder, yo no me veía trabajando toda la vida para una empresa donde en cada momento te van a decir dónde te tienes que ir, dónde tienes que trabajar, y toda tu vida personal tiene que estar dependiendo de la elección de otro. Entonces, a mí eso me aterraba. O sea, fue por miedo. Entonces dije, no, mira, es que me da mucho menos miedo lanzarme a mí mismo, buscarme la vida, buscarme clientes, poner mi valor en el mercado y tenerme que batirme el cobre. O sea, me daba menos miedo eso que estar toda la vida como un esclavo de alguien que te iba a decir en cada momento dónde tienes que estar. Sí, eso, también yo creo que está muy relacionado con la confianza también que tienes en ti mismo, porque una persona también en esa situación puede verlo por el otro lado. Qué miedo de depender de mí mismo. Mucha gente tiene ese miedo. Y justo ayer teníamos una charla que hablábamos del miedo a cambiar, de que decíamos que, claro, que mucha gente no lo intenta, no logra alcanzar su propósito porque no se da la oportunidad de probar cosas nuevas. Y tú eres el claro ejemplo de que empezaste con una carrera, viste que no te gustaba o no te estaba yendo del todo bien o querías probar otras cosas, lo acabaste haciendo, acabaste pasando de empleado a emprendedor y te ha ido muy bien. Bueno, yo también creo que una de las cuestiones muy importantes de esto que acaba de decir Alberto es que las personas que son capaces de hacer ese cambio que tú hiciste es porque tienen una capacidad de autogestión importante, y hay que ser realistas, no todo el mundo tiene una capacidad de autogestión importante. Hay personas que prefieren que las gestionen y ellos directamente seguir un poco lo que les digan de hacer. Una persona que tiene esa capacidad de autogestionarse, entonces es capaz de trabajar para él mismo porque él tiene la responsabilidad, sabe lo que tiene que hacer y lo va a hacer cada día, ¿no? Hombre, la verdad que lo que decís suena muy bonito, pero... Suena guay, ¿no? Si tengo que ser honesto, mira, yo he sido bastante desastre.
que tenía muy poca confianza en mí y lo que tenía era más el miedo de no ser líder de mi vida, o sea, de no yo seguir mi propia autoridad que otra cosa. Y a mí lo que me ayudó a emprender fue hacerme más hombre. Porque es verdad que aunque yo trabajaba en consultoría y tal, bueno, pero no era un tipo que me gestionara muy bien y tampoco yo era una persona hiperdisciplinada. A mí emprender, tener que pagar la seguridad social, pagármelo todo, buscarme clientes, fue lo que me hizo mejorar y tenerme que ponerme firme. Pero, Bueno, pero para si ti... pero una cosa, si vas un paso atrás, Sí. claro, emprender te hizo hombre, pero ¿qué te hizo emprender? El miedo. Y el miedo entonces es una muy positiva cosa de al final encontrarte a ti mismo, porque mucha gente dice, hostia, quiero evitar el miedo a toda costa, el miedo, como algo, una connotación negativa. Pero en tu caso, el miedo fue el primer pasito de cambiar tu vida. Sí, a ver, según el enneagrama, mi personalidad es el tipo 6. La persona tipo 6, si la estudiáis, es la persona que busca la seguridad, que busca la confianza. Pues vamos a tratar el Venga, vamos a empezar con el enneagrama. ¿Qué es el Cuéntanos enneagrama? el enneagrama y los diferentes enneatipos, dónde nos ves encasillados, porque ya tengo una curiosidad, ya que no, Bueno. estoy así con los dientes largos ya. A ver, le digo el enneagrama es un sistema que habla de 9 tipos de personalidad y cada uno de nosotros es como que tuviéramos unas lentes a través de las cuales vemos la realidad. Entonces el enneagrama te explica que existen como 9 lentes que cambian nuestra forma de ver el mundo. Entonces cada uno de nosotros vemos la vida a través de esa lente, de ese color. ¿Ese color qué es? Es un deseo, es una visión, una forma de ver el mundo. Por ejemplo, hay 9 tipos, del 1 al 9. Mi eneatipo, o sea, mi tipo de personalidad sería el 6. Mis lentes, como he dicho anteriormente, son las lentes de la seguridad. Es decir, yo todo lo miro a través de la confianza, de querer sentirme seguro, de buscar certeza, de siempre con la suspicacia. Y claro, pues os comentaba antes que lo curioso es que precisamente yo, que desde niño siempre he estado con tantos miedos, con tantas inseguridades, o sea, no fobias, inseguridades e incertezas. Por ejemplo, para mí vivir en la ansiedad, vivir en la preocupación, vivir en el ansia es lo normal. Entonces, yo estoy acostumbrado. Hay otras personas que dicen, joder, qué mal vivo preocupado. Joder, si es que yo vivo siempre preocupado. Alberto, ¿siempre vives preocupado? Yo siempre. ¿Y puedes ser feliz? Joder, y tan feliz. Entonces, como cuando dicen, ¿cómo vives? Jodido pero contento, ¿no? Pues yo vivo preocupado pero contento. Hostia. Es mi forma de ser. Entonces, para mí, montar una empresa, preocuparme de más es lo normal. Joder. Entonces, luego al final te habitúas y ves que efectivamente no es tan malo. Pero, y una cosa, ¿estamos 100% condicionados a nuestro eneatipo o podemos cambiar a lo largo del tiempo y cómo nos desarrollamos como personas de eneatipo? Bueno, esa es la pregunta del millón. El tema de la personalidad. ¿Qué cambia de nuestra personalidad? A ver, nuestra personalidad desde niños es una estructura que crea nuestro cerebro. Entonces, a partir de ahí, nuestro cerebro se va cableando. Entonces, las estructuras básicas del cerebro pues, no van a cambiar. Porque al final es tu forma de ser básica. Entonces, no cambia tu eneatipo igual que no cambia tu temperamento. Lo que sí que hace es evolucionar. Vale. Y puede evolucionar para bien o para mal. Desarrollando sus talentos, los talentos que llevas en ti, o pues no desarrollando tus mejores cualidades y sacando solamente la parte negativa. O sea, en realidad lo que es la personalidad evoluciona. ¿Vale? Cada uno de nosotros evolucionamos. Y claro, puedes evolucionar tanto a mejor que parezcas otro tío. Por ejemplo, a mí en mi colegio, mis amigos de toda la vida, o sea, bueno, los que me conocían, nunca me han visto tan inseguro como yo me veo a mí mismo. Vale. Pero, y ahora dices, joder, Alberto, tal, siempre ahora mira qué seguro te has vuelto. O sea, es como un cambio que dices, bueno, es la evolución. Es la evolución que uno pega a través de esforzarse. Pero yo si me hubiera quedado donde yo estaba antes, pues oye, vamos, si yo me quedo donde estaba antes, me hubiera hubiera evolucionado de una forma muy distinta. Pero una pregunta, o sea, tu eneatipo es el 6. Sí. Y eso significa que eres una persona que está totalmente preocupada constantemente, estresada, ansiosa y convives con esa preocupación, convives con esa ansia. Entonces, cuando tú dices que el eneatipo, en tu caso, el número 6, evoluciona, es decir, no cambia la raíz, no cambia la esencia de tu personalidad, simplemente evoluciona esa personalidad. Eso significa que, por ejemplo, en tu caso, evoluciona la ansiedad y la preocupación a calma, o en otro caso sería más como que
aprendes a convivir con esa intranquilidad. Es decir, como aprender a vivir intranquilo para estar tranquilo. Efectivamente. Eso ya entramos en el estoicismo, en la filosofía estoica. A ver, los estoicos ellos entendían que las emociones humanas, la base no se puede cambiar. Y tampoco las criticaban y tampoco las negaban. Es decir, el sentir miedo, el sentir el sufrir, el sentir esperanza, el sentir ilusión, son emociones que son humanas y que de por sí son naturales. Entonces no hay que negarlas. Ahora, lo que los estoicos decían es vamos a canalizar esas emociones para que podamos ser lo más feliz posibles. Entonces, claro, ahí está el punto. Oye, ¿cómo tú puedes hacer de vivir de un estado de ansiedad y de tensión y de preocupación, convertirlo en algo bastante llevable, manejable y ser feliz? A ver, otras personas, por ejemplo, viven con otras emociones. Hay gente que a lo mejor vive con la sensación de que me aburro siempre, o sufrimiento constante, de que nada me acaba de hacer gustar, de sufro por la vida. Otras personas viven con la constante necesidad de reconocimiento externo, que me admiren, que me quieran, que me valoren, que me vean especial. Otros individuos están todo el día casi con un trastorno obsesivo-compulsivo de intentar organizarlo todo y tener el control de su vida y todo el dominio. O sea, como que cada uno de nosotros tenemos ese talón de Aquiles o ese lado de nuestra personalidad, pues que si se la aprendemos a gestionar, pues nos va a ir muy bien. Pero, ¿y tú llegaste al estoicismo gracias a que estudiando tu eneatipo te diste cuenta que estaba muy alineado con los principios del estoicismo? Efectivamente, claro, porque... O sea, ¿cuál es la conexión entre el eneagrama y el estoicismo? Venga, esa es buena pregunta. El eneagrama es un sistema de diagnóstico y el estoicismo es un sistema terapéutico. Entonces, claro, el eneagrama es un sistema muy bueno que te ayuda a identificar tu personalidad. Es como si tú eres un médico que aprendes a diagnosticar enfermedades y también o diagnosticar personalidades que también pueden estar sanas. El estoicismo es la terapia o el entrenamiento que te ayuda o a resolver esos problemas negativos o a fortalecer tus músculos. Vale, ¿y qué impacto ha tenido en ti el estoicismo? Absolutamente, porque me ha ayudado sobre todo la norma fundamental, o sea, el primer pilar del estoicismo, por así decir, que sería la regla básica, es la dicotomía del control de Epicteto. Epicteto, él en su manual explica claramente que las personas, pues muchas veces lo que nos sucede, el problema cuál es, que cómo nos tomamos las cosas. No los problemas no siempre son lo que nos pasa, sino la percepción que tenemos de ellos y la actitud que tomamos ante ellos. Entonces, a partir de ahí, dice que la persona que quiera ser feliz, que quiera ser eficaz en su vida, tiene que aprender a distinguir este precepto, que hay cosas en la vida que están bajo nuestro control y hay otras muchas cosas en la vida que no están bajo nuestro control, que no dependen de nosotros directamente. Entonces, la clave es centrarnos en aquellas cosas que están directamente bajo nuestro control. Y aquellas cosas que se escapan de nuestro círculo de influencia, pues dejar de preocuparnos o intentar de forma indirecta canalizarlas para que no nos hagan daño. Entonces, esa distinción para mí ha sido tremenda. ¿Por qué? Porque yo que soy un tío, como os he dicho, preocupado, ansioso, miedoso, pues a mí siempre plantearme de esa forma, oye, ¿esto depende de mí o no? No, pues fuera. Y es como medicina, como automáticamente ya estoy otra vez bien. Oye, me empiezo a preocupar por el futuro. A ver, yo de aquí, de estos problemas, me pongo a reflexionar. ¿Qué es lo que puedo controlar? ¿En dónde puedo yo meterme? ¿Cuáles son los factores, las variables de este problema donde yo no puedo hacer nada? Joder, pues hacer esa reflexión a mí constantemente me calma, me centra, me vuelve otra vez a recuperar mi estado de ilusión. También me da otra vez coraje, me da valentía. Me ayuda a tomarme las cosas a relativizarlas más y a centrar mi energía en aquello que sé que puedo llevar a cabo. Claro, a mí eso es lo que más me ha gustado del estoicismo, el tema de en el presente saber lo que tú puedes controlar, las circunstancias que te han venido. No dependen de ti, hay algunas de ellas, algunas sí, solo centrarte en las que sí dependen de ti. Pero ya mirando un poco al futuro, ya que lo has comentado, es una cosa que sí que me ha llamado mucho la atención, es que he visto una conexión como entre el estoicismo y vivir mucho en el presente. Pero tampoco no he encontrado mucho acerca de la visión de los estoicos con respecto al futuro. Porque yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta vivir el presente, pero teniendo muy en cuenta el futuro. Porque yo considero que el futuro es el presente del mañana. Entonces, si me centro solo en el presente, mi futuro no va a ser tan bueno o no va a depender tanto de mí como si vivieras solamente en el presente. Entonces, ¿qué visión tienen los estoicos sobre el futuro? Pues el futuro hay que prepararse para ello y
y a través del desarrollo de la virtud. Pero el futuro es algo que depende de nosotros o que está fuera de nuestro control. Claro, ahí volvemos otra vez a la dicotomía del control. ¿Qué depende de ti y qué no depende de ti? Es decir, la preparación para el futuro, por ejemplo, en el ámbito a nivel laboral, pues no depende de ti directamente el que tengas éxito o no. El éxito va a ser una consecuencia de algo que sí que está bajo tu control, que es la perseverancia, el estar formándote constantemente, el mantener ese carácter íntegro, el tú constantemente estar aprendiendo. A ver, y también desarrollar una carrera que vaya de acuerdo a tu naturaleza. Vale. Es decir, a ti te va a ir bien como profesional si te conviertes en el tipo de profesional que deberías ser. Es decir, céntrate en aquello que se te da bien. Porque otro de los principios del estoicismo es que la clave para ser feliz es vivir de acuerdo a la naturaleza. Que también significa vivir de acuerdo a qué naturaleza, a la tuya propia. Por eso ahí también es tan importante el autoconocimiento. Porque entender también qué perfil profesional eres, qué tipo de líder eres, qué tipo de emprendedor eres, pues te va a ayudar también a saber dónde está la clave de tu marca personal, es decir, dónde está el mayor valor que tú puedes ofrecer. Eso básicamente lo de Sócrates, una vida sin ser examinada no merece la pena vivir. Pues sí, será bueno, más que no merezca la pena vivir, que le dijo Sócrates así, será que vas a vivir, vas a sacarle menos jugo a la vida. Claro. Una pregunta, o sea, vamos a tratar los distintos conceptos del estoicismo porque me parece muy interesante, pero para ya cerrar un poco el tema ese de la conexión entre los eneagramas y el estoicismo, me resulta muy sorprendente que en el estoicismo no se hablen de el eneagrama o el eneatipo, es como que viene después, ¿no? Es algo que luego lo conectas tú con el estoicismo, pero el estoicismo es algo muy antiguo. ¿Eso por qué? ¿Por qué a ver, sucede el primero así? que empezó a hablar de estoicismo y enagrama ha sido yo, vamos. Nunca he visto. Sí. De hecho, estoy escribiendo un libro donde hablaré sobre ello. A ver, porque es que a mí, yo cuando he empezado a ver el enagrama y el estoicismo, es que se parecen tanto a la hora de explicar las virtudes, los talentos de cada eneatipo y qué es lo que tiene que hacer cada eneatipo según diferentes claves que aporta el estoicismo. Me parece como tan brutal esa relación que por eso damos formaciones. Y yo, por ejemplo, cuando trabajo con ejecutivos, trabajo con jugadores de fútbol, trabajo con emprendedores, pues trabajar el eneagrama para que se conozcan y luego trabajar el estoicismo es súper potente. Es que es la combinación de tú como eres, del buen diagnóstico y de todas las claves que tú necesitas. Vamos a ver. El estoicismo es extraordinario, pero es como la medicina. Estoicismo general es como hablar de medicina general. O sea, todo el mundo está con el estoicismo, además que se ha puesto de moda después de la pandemia, y por ejemplo el estoicismo es algo que yo llevo leyendo libros desde los 14 años, que tenía la biblioteca de mi abuelo llena de los libros de Séneca, de la brevedad de la vida, el Enquiridión de Epicteto, las meditaciones de Marco Aurelio, o sea, libros que yo me había leído desde los 14 años. Lo que pasa es que llegó la pandemia, se puso otra vez de moda y dije, joder, se ha puesto otra vez de moda. Pues es algo que yo llevo toda la vida. Te vino de perlas a ti. Entonces, bueno, pues claro, entonces ya venga, pues claro, yo como ya había ido haciendo la relación con el enagrama estoicismo, pues digo, oye, ¿y por qué no me pongo a hablar ya ahora de ello y hacer un curso sobre ello? Bueno, pero a lo que estaba diciendo, que el estoicismo aporta muchas claves, pero muchas veces uno no sabe qué es lo que se tiene que aplicar a sí mismo según tu propia personalidad. Esto es como la medicina. Oye, la medicina es extraordinaria, pero cada uno necesita unas pastillas dependiendo del problema que tiene. Entonces ahí aparece el enagrama, o aparece la psicología, la personalidad, aparece el autoconocimiento. El autoconocimiento te ayuda a saber específicamente qué aspectos de la filosofía estoica o epicúrea o escéptica necesitas para ti. Claro. Porque, a ver, el consejo que le sirve a una persona para otra no. O sea, yo, por ejemplo, todos los consejos que le pueden servir, por ejemplo, a un deportista de élite. Los deportistas de élite, yo trabajo con atletas, con jugadores de fútbol, y uno de los grandes problemas que tienen es el sufrimiento al posible fracaso. O sea, llega el día del campeonato, no meter el gol o no clasificarte. O sea, viven con ese miedo de no voy a tener éxito y si no tengo éxito es que se me cae todo, se me cae el edificio. Me dejan de admirar, dejo de tener dinero, dejan de contar conmigo, dejo de ser titular. Entonces, claro, ellos viven con
el temor al no tener éxito, a no triunfar a tal. Yo, por ejemplo, eso no tengo ese tipo de problemas yo. Yo tengo otros problemas. Tengo otros problemas más que tienen que ver con, eso, como he dicho antes, de la confianza, pero otros ámbitos de mi vida. O sea, yo no tengo tanto el tema de la competencia o el éxito o la admiración. A mí eso no me importa tanto. Entonces, claro, cada persona, según su tipo de personalidad, va a necesitar del estoicismo diferentes claves. Vale. Entonces, como mucho más concentrado y más eficaz. ¿Y cómo conseguís, por ejemplo, o sea, cómo realmente se consigue entender tu eneatipo? ¿Cómo se hace ese estudio? O sea, ¿cómo tú consigues de repente saber e identificar qué número soy? Contratando a Alberto. Bueno, Pero hombre. ¿cuál es el proceso? A ver, el eneagrama se entiende fácil cuando te lo explican bien. Si no lo dices, te copiamos el negocio, ¿eh? No, hombre, pues, podéis hacerlo, ¿eh? A ver, si el eneagrama es una herramienta que es bastante fácil. Lo que pasa es que lo curioso es que es tan aparente, bueno, más que fácil es sencilla. Lo que pasa es que como la gente lo complica tanto a la hora de explicarlo, que al final se vuelve mucho más difícil y complicado, pero realmente es que los fundamentos son muy sencillos. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer para conocer tu eneatipo? O sea, lo primero que tienes que ver es entender cuál es la motivación básica que tienes en tu vida. ¿Qué es lo que te mueve en tu vida? Vale. Que también esa motivación básica va a ser lo que cambie tu forma de ver la realidad. Es decir, tienes que entender tu visión de la vida, tu cosmovisión y tu motivación. Es decir, no ver tanto rasgos externos, como si eres extrovertido, eres introvertido, eres tal, no, eso son chorradas. Hay que ver lo de dentro. Por ejemplo, en el tipo 1 busca ver la vida a través de la perfección. Busca sentirse bueno en el sentido de moral, ético, justo. Es una necesidad imperiosa. Por ejemplo, la persona tipo 2 pues es una persona que busca sentirse válida, sentirse importante, sentirse necesario para los demás. Y ve la vida a través de unos ojos de cómo se conecta con las personas. Y así con todos los demás. Es decir, como que tenemos algo que nos mueve el corazón y algo que nos hace que enfoquemos nuestra mente. Si entendemos eso, que es la base de luego todas las demás cosas que hacemos diariamente, pues entiendes muchísimo, porque te dices, joder, ya entiendo lo que me mueve, lo que necesito para ser feliz, lo que necesito para estar bien. Y a partir de ahí, pues, empiezas a ver las cosas de otra manera. Pero supongo- pueden ser distintos números. No, eres un eneatipo. Eso es lo que le voy a preguntar. Solamente puede ser uno, no puede ser Sí. una combinación de ¿Y ambos. no tienes factores o Tienes- componentes de otros? Sí, hay factores secundarios, pero hay un tipo dominante en el que yo siempre digo el que tú te tienes que fijar, el que tienes que aprender e integrar. Luego, el eneagrama, si veis el símbolo, está como unas líneas que se conectan Sí, entre ellas. lo pondremos por aquí para que la gente lo vea. Y entonces, en esas líneas, ahí puedes ver cómo cada uno de los tipos adquiere características positivas y negativas temporalmente de los otros tipos con los que está conectado. ¿Eso cómo se puede explicar? Pues a ver, el cerebro tiene una estructura neurológica, pero claro, el objetivo del cerebro es que que el cerebro está para que nos adaptemos al entorno. Es una herramienta para funcionar en la vida. Entonces, claro, la naturaleza, pues como que ha sacado una cierta flexibilidad, unos canales o unas estructuras secundarias para funcionar en otras situaciones. Es decir, esto es como si tú tuvieras un coche que tiene 3 marchas, primera marcha, segunda marcha, tercera marcha, dependiendo si estás cuesta arriba, cuesta abajo o en llano. Por lo mismo el cerebro. El cerebro va a cambiar momentáneamente su estructura química y sus canales neurológicos según la situación. Y entonces esto el eneagrama lo explica de forma sencilla. Yo, por ejemplo, como 6, no estoy siempre buscando la seguridad. También, por otro lado, efectivamente me gusta buscar un poco de admiración, de reconocimiento, y por otro lado también busco paz, armonía, tranquilidad. Pero fundamentalmente lo que más busco es siempre esa confianza, esa seguridad. Vale. Y una cosa, porque claro, has dicho que el primer paso para conocerte a ti mismo y saber tu eneatipo es descubrir un poco lo que te motiva. Pero, por ejemplo, antes tú has dicho que tú eres el eneatipo 6 porque es una persona que busca seguridad, que un poco buscar la seguridad yo lo veo un poco también relacionado con el miedo a no tener seguridad. Claro. Entonces, Pues el siguiente paso, o sea, ¿qué otros factores aparte de lo que te motiva entran en juego para saber cuál es tu eneatipo? También a qué le tienes miedo, ¿cuáles son los factores que influyen también? ¿Qué otras preguntas te tienes que hacer para encontrar Vale. el eneatipo? Fijaros, el estoicismo habla de que la clave, habla de la disciplina del deseo,
de la disciplina del pensamiento y la disciplina de la acción. Es decir, que lo que decía también Epicteto es que quien quiera trabajarse a sí mismo, quien quiera trabajar en su desarrollo personal, tiene que disciplinar sus deseos, es decir, el controlar la pasión de lo que él desea y también del miedo. O sea, el miedo y el deseo, o sea, la aversión es lo que huyes, el deseo es lo que te acercas. Y eso está muy relacionado con tu eneatipo. O sea, es una clave, o sea, entender qué es lo que deseas y qué es lo que evitas. Vale. Entonces, eso es un punto fundamental para empezar a trabajarte. Otro es entender cómo funciona tu mente. Esto es lo que hablaba Epicteto de la disciplina del pensamiento. Es decir, ser consciente de cómo ves la vida, de cuáles son tus puntos ciegos, de las impresiones que tienes de la realidad, de entender que muchas cosas de las que ves de la realidad no son la realidad. Y eso también tiene que ver con el eneagrama. Es decir, si quieres entender tu eneatipo, tienes que entender pues, cuáles son tus puntos ciegos, los sesgos cognitivos, hacia dónde enfocas la atención, qué es lo que miras y qué es lo que se te va. O sea, como muchas veces fijamos mucho la atención en una dirección y nos olvidamos de ver otros puntos de vista. Y luego el tercero, la disciplina de la acción. Que la disciplina de la acción en el estoicismo es el autocontrol, el controlar tus hábitos, el controlar cómo hablas, el controlar también saber cuándo hablar y cuándo callar, el saber cómo estar en público. O sea, la disciplina de la acción es lo físico, lo que hablas, lo que dices. Claro, en el enagrama sería igual. Conocerte a ti mismo también es una cuestión de entender cuáles son las estrategias conductuales que tú utilizas, es decir, cuáles son los hábitos que tú llevas en tu día a diario, qué es lo que haces de forma autómata, de forma automática que no te das cuenta que siempre haces, o la forma que tienes de expresarte. Entonces, todo eso también, darte cuenta de eso, te va a ayudar a saber canalizarlo. ¿Para qué? Para que saques la mejor versión de ti mismo. Vale. Entonces, 3 claves. Entender cómo funciona tu mente, tu cuerpo y tu corazón. Qué bueno. Y una cosa, o sea, cuando tú empezaste a estudiar todas estas cosas, obviamente supongo que hay un proceso de autoconocimiento muy importante, te conoces mucho más a ti mismo, pero hay este concepto filosófico de Sócrates de yo solo sé que no sé nada, y siempre se dice que cuanto más sabes, más cuenta te das que sabes menos y menos, porque la vida es muy compleja. ¿A ti te pasa, o sea, suele pasar que cuanto más estudias, más te autoconoces, más cuenta te das de que no te conoces nada? Totalmente. Sí. Pues sí, porque esto es lo mismo que le pasa a los médicos. Mira, mi padre es médico y tiene ya 70 años y sigue trabajando. Y él tiene mucha confianza en su trabajo y en lo que él hace, pero siempre mantiene esa parte de humildad de decir, oye, es que en cualquier momento me puedo equivocar. En cualquier momento puedo hacer un diagnóstico equivocado y cargarme un paciente. Yo me acuerdo una vez que estaba hablando con mi padre, oye, papá, tú has tenido muchos momentos en tu carrera donde tus equivocaciones han supuesto la vida de tu paciente. Y dice, sí, Alberto. ¿Y eso qué te ha hecho hacer? Pues ser un baño de humildad. De siempre estar a tanto de que puedes saber mucho, pero que tienes que buscar certeza, asegurarte de hacer muy bien tu trabajo para entender eso, que tu responsabilidad es enorme. Entonces, esto es lo mismo. A ver, yo con el enagrama llevo 15 años. También con la morfopsicología llevo casi 10. Y con la psicología de la personalidad llevo también como un montón de tiempo. Y a ver, dices, ¿tú conoces muy bien a las personas? Bueno, a ver, las personas, para conocer bien a una persona hace falta estar con ella toda la vida. Incluso aún así siempre te va a sorprender. Pero es verdad que lo que te da confianza y lo que te da certeza es que, oye, que tú al poco tiempo de ver a alguien, si ya tienes unas metodologías, pues oye, vas a acelerar los procesos de saber conectar con esa persona, de coger confianza, de establecer relaciones. ¿Por qué? Porque al poco tiempo de ver a alguien ya conoces muchas cosas de él. Y eso pues te ayuda a ser más sabio, eso es un enorme poder, es una habilidad extraordinaria. Ahora, ¿que te puedes equivocar? Claro que te puedes equivocar y que tienes que mantener la humildad, obviamente. Pero bueno, la humildad no significa convertirte en un humildón inseguro. O sea, la humildad también es fuerza. Es decir, yo vengo con la confianza de saber en qué puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. O sea, yo cuando voy a una empresa o cuando voy a trabajar con mis clientes, claramente les establezco qué les puedo ayudar y qué es lo que no les puedo ayudar. Claro. Entonces, bueno, cuando te digo, oye, ¿tú eres un todólogo? No soy un todólogo.
yo soy bueno haciendo esto, en lo demás pues no tengo ni idea. Claro. O te podría ayudar, pero no voy a hacerlo tan bien. ¿Y tú consideras, por ejemplo, cuando conoces a una persona nueva, gracias a tus conocimientos, puedes cómo acelerar el proceso de saber por dónde va, saber el tipo de personalidad que tiene, por ejemplo, a nosotros, que nos acabas de conocer, ya sabes más o menos por dónde tiramos, de qué pie cojeamos? Hombre, un poco sí, claro. Un poco que sí. Sí. A ver, no os he visto previamente, pero bueno. Ahora, viendo vuestras caras, pues, la morfología, la forma de expresaros... Joder, vale, luego iremos a lo de la Venga. morfopsicología, porque eso me tiene fascinado y creo que me hagas un análisis a fondo. Pero yo creo que podemos empezar, si quieres, Alex, a tocar algunos conceptos del estoicismo. Sí, yo lo que quería decir antes de entrar en conceptos del estoicismo, a mí me gustaría que explicases el tema de las virtudes y todas las 3 partes que hay, los 3 pilares del estoicismo, para que la gente lo entienda. un poco. O sea, está la parte de la virtud, ¿no? Que, Es ¿en qué la búsqueda de la funciona? virtud, ¿verdad? Sí, a ver, el estoicismo fundamentalmente es vivir de acuerdo a la naturaleza. Ese es el fundamento de lo que decía Zenón. Era, oye, mira, que si queremos ser felices tenemos que entender que tenemos que vivir de acuerdo a la naturaleza. Entonces, por eso el estoicismo tiene las 3 ramas. Aparte tiene la física, tiene la ética, que es en la que más nos centramos. O sea, cuando hablamos de estoicismo nos centramos toda en la parte ética moral, ¿vale? En la parte de la física o de lo que es la retórica, eso se habla mucho menos. Sobre todo en el estoicismo siempre es la ética. O sea, lo que estamos hablando hoy en día es de la ética. Ahora ya nadie habla de naturaleza, ¿sabes? De lo que pensaban en el pasado, de cómo funcionaban las plantas o cómo los dioses movían la naturaleza. Se habla de la ética. Entonces, de la ética estoica, pues claro, ellos fundamentan una ética basada en la virtud. ¿La virtud qué es la virtud? Pues oye, la excelencia personal, la arete. Es decir, que si es encontrar la felicidad de haberte convertido en la mejor versión de ti mismo. Yo creo que al final el estoicismo, lo que querían decir estos tíos, los filósofos, eran eso. Oye, mira, macho, es que tú puedes ser feliz simplemente con la sensación de, joder, estoy intentando hacer lo mejor de mí mismo. O sea, mi mejor actitud, mi mejor intención. No pierdo el tiempo, me dedico a lo que yo creo que aporto más valor a la vida. Vivo de acuerdo a mi forma de ser. No estoy intentando convertirme en alguien quien no soy. Intento sacar lo mejor de mí en cada momento. Esa es la virtud, es esa, esa es la excelencia personal. Es decir, la naturaleza me ha dado estos dones, me ha dado estas capacidades, pues las utilizo. Y luego, a partir de ahí, esa sensación de virtuosismo y de haber vivido de acuerdo a lo que la naturaleza te ha propuesto, pues eso te va a dar serenidad. Y vivir tranquilo y morirte en paz, pues es de las mejores sensaciones que uno debe tener de la vida. Es decir, joder, pues yo al final he pasado por este mundo y no me arrepiento de nada. Es decir, joder, qué bien, qué a gusto me quedo. Claro, o sea, pero entonces hay 3 cosas principales en el estoicismo, que es la virtud, pero luego están los vicios e indiferentes, que están conectados. ¿Quieres hablar de eso? Vale. Directamente conectados con la virtud, ¿no? Bueno, esos son los deseos. Ahí lo que estamos hablando es del concepto de lo que uno desea en la vida. ¿Vale? Es otro tema. Eso es lo que uno aspira a tener. Entonces, claro, ahí los estoicos decían que si tú quieres analizar qué es lo que buscas en la vida, plantéate. Mira, hay cosas que directamente que no merecen la pena. Es decir, que hay muchas cosas que la gente valora externamente, pero que no es para tanto. Por ejemplo, la fama, el éxito, el reconocimiento, pues mira, que no tiene tanto valor. ¿Por qué? Porque a esa gente no le importas. Vale. ¿De qué te importa tener tanto éxito, tener 50.000 seguidores de YouTube o tener 100.000 o 1 millón? Si a la gente le importa es una mierda. O sea, darte cuenta de que lo primero, que es verdad que a la gente le da igual. O sea, la gente se importa a sí misma. A ti te admiran porque ven eso bueno de ti, porque tienes dinero, éxito y tal, pero la gente no te conoce realmente. Y luego, además, aunque esté pensando en ti, a los 5 minutos ya va a estar otra vez pensando en qué, en lo que a cada uno le interesa, que es sí mismo. Entonces, ¿la fama es importante? Pues no. Por ejemplo, una de las cosas que los estoicos decían que no era importante. Ahora, luego hablaban de que entre esos bienes que no son tan importantes, hay algunos que son más útiles o más deseables que menos. Por ejemplo, tener dinero es más deseable que no tenerlo, claro.
Hombre, O sea, esos son los indiferentes, ¿no? Indiferentes positivos, deseables. indiferentes deseables, indiferentes, pues que no te iba a ninguna parte. Vale. Entonces, claro, o sea, la obviamente- fama no, pero dinero sí. Bueno, la fama, si te sirve para, Claro, la fama para puede, algo, puede ser usada claro, para el hacer- bien, claro, para efectivamente, muy bien. Efectivamente, si tú tienes, yo qué sé, tienes un... También puedes ayudar a influir en el mundo. Claro. Pero vamos, a ver, ¿cuál es el punto? El punto lo que quieren decir ellos es que no te tienes que obsesionar. El no obsesionarte. Es decir, mira, tener 1 millón de seguidores o tenerlos en YouTube viviría exactamente igual. Ese es el punto. Es decir, yo viviría exactamente igual teniendo 100.000 millones que teniendo poco justo para vivir. Yo viviría igual. Yo lo mismo, no me cambiaría nada en mi día a día, en cómo disfruto las cosas, en lo básico para mí. Mientras tenga mis necesidades cubiertas, todo lo demás es un extra. Ahora, como no me cambia nada. Ahora, ¿es preferible tenerlo? Sí. ¿Pero por qué? Pues porque puedes verlo como que el dinero, por ejemplo, sea una medalla, un reconocimiento, un esfuerzo. Dice, bueno, oye, tener dinero para algunos emprendedores y empresarios, tener mucho dinero es una medalla. No es tanto un tema material, sino más un tema de, oye, me he esforzado, he logrado dar mucho valor en el mercado. Hay muchas personas a las que le he podido beneficiar y por eso pues, me han devuelto el valor a cambio, que al final eso es la economía del valor. Es decir, tú eres más rico en la medida que eres más productivo y generas más bienes y servicios que mejoran la vida a la gente y por eso tú recibes a cambio. Entonces, eso lo puedes ver de esa manera. Ahora, muchos grandes empresarios, emprendedores y gente de éxito son bastante estoicos. Muchos te dicen, por ejemplo, una cosa curiosa que está escrito en el libro de Oblicuidad, de Obliquity, de John Kay, que es un economista, hizo un estudio en el que se dio cuenta en el que los hombres más ricos del mundo no son los más obsesionados por el dinero. Que la gente más feliz del mundo no se obsesiona con la felicidad. Que la gente que tiene las mejores relaciones personales no está obsesionada con el sexo o lo que pueda sacar de esa persona. Entonces eso es un buen punto para verlo desde el estoicismo, el no obsesionarte. O sea, una pregunta. Entonces, para los estoicos, ¿no hay que buscar obsesivamente la felicidad? Claro, eso te va a venir como consecuencia de hacer algo virtuoso. O sea, la felicidad sería una consecuencia de alcanzar tu mejor versión o de alcanzar tu mayor virtud. Sí, por ejemplo. O sea, hacer algo virtuoso que va a ser una consecuencia de hacer algo virtuoso, has dicho. ¿Qué serían esas cosas virtuosas? Por ejemplo, lo que estáis haciendo ahora, hacer algo muy bien hecho. Por ejemplo, preparar muy bien un podcast o preparar aquí un sistema o preparar un proyecto dándole cariño, ganas. Es la pasión por emprender, la pasión por hacer un buen trabajo, por darle calidad, porque llegue a la gente. Eso es algo virtuoso. O sea, que hay mucha relación entonces entre el estoicismo y el emprendimiento. Pues claro, hombre, Seneca era rico, el tío, era millonario. Sí, me he dado cuenta además Seneca que... estaba forrado. O Cicerón también. Lo que sí que me he dado cuenta es que sí que es verdad que había muchos emprendedores estoicos, pero es decir, también había, por ejemplo, esclavos estoicos. Claro, es decir, Epicteto era un esclavo. Claro. Entonces, o sea, al final es como una filosofía de vida que puede ser adoptada por cualquiera, porque realmente el dinero como tal no es lo que define a un estoico, porque a ellos no les importa. Entonces tú puedes ser un pobre estoico, puedes ser un mendigo en la calle estoico, o puedes ser un billonario estoico. Sí. O sea, es una forma más o menos de reaccionar a lo que... A ver, vamos a ver. Si es que una forma reactiva de... El estoicismo te dice, mira, macho, actuar. si tú internamente eres feliz y haces las cosas que tú crees que tienes que hacer, ya está. Es que eso es lo importante. Habrá gente que tenga capacidad de hacer millones y otra persona que no tenga capacidad ni de hacer un duro. Pero eso claro, para o sea, los en el caso ese, si me pongo a reflexionar, o sea, un billonario o una persona muy exitosa, el hecho de que ya está en esa posición social tan alta, ya vamos a dejar el dinero aparte, ya solo por el hecho de que está ahí arriba, quiere decir que sus decisiones, las responsabilidades que él adopta, las decisiones que él toma en su vida, pueden ser muy estoicas porque, claro, al final él no se deja llevar por las emociones, controla todos sus actos. Sin embargo, una persona mendiga, ya por el hecho de no tener una casa, obviamente habrá excepciones, que haya gente que, bueno, que quiere vivir así, pero al final eso es una tristeza, es algo que la mayoría de ellos no les gustaría estar en esa posición. Entonces,
la forma en la que viven ellos y las decisiones que ellos toman seguramente no sean muy estoicas, porque si hubiesen sido estoicas y no se hubiesen dejado llevar por las emociones, no se hubiesen dejado llevar por ese túnel de presiones o ansiedad y lo hubiesen visto todo mucho más desde un punto de vista más estoico, no hubiesen acabado así. Entonces, en cierta manera sí que es verdad que, por ejemplo, lo de Epicteto es muy, muy raro, ¿no? Que un esclavo sea estoico, porque ¿cómo acabó siendo esclavo? Bueno, como acabó, es que de ahí naces esclavo. En la antigua Grecia Claro, y Roma exacto. era hijo de esclavos. Exacto, esa es la diferencia. Lo que pasa que él, bueno, a ver si lo bonito del estoicismo es que tiene ejemplos de un emperador romano como Marco Aurelio, por un lado, un tío, el hombre más poderoso de la tierra. Luego tienes a un financiero, hombre de negocios como era Séneca. Luego tienes a un tipo que salió de la nada, que era Epicteto. Luego, bueno, tiene Musonio Rufos, que era como más un profesor. Y luego Zenón de Citio fue un tío que era un mercader que se le hundió el barco y se quedó sin un duro. Y que desde ahí pues, montó una escuela y salió hacia adelante. O sea, tienes ejemplos de diferentes estratos sociales y que venían de diferentes orígenes. Ahora, lo de Epicteto era esclavo, pero él no era pobre y además ganó su libertad. Al final le dieron la libertad. O sea, gracias al estoicismo consiguió mejorar su vida. Bueno, a ver, eso en aquella época no todo el mundo, o sea, eso no dependía de ti el ser esclavo, no, dependía que te liberaran y te liberaran, eso sí tenías suerte de tener también un buen amo. Lo que pasa es que él probablemente le ayudó el hecho de ser una persona que se formó, que aprendió. Él sabía griego. En aquella época saber griego y latín era de una persona, o sea, el griego en la antigua Roma era como el inglés. O sea, la gente del Mediterráneo no hablaba latín. Las relaciones comerciales eran todas en griego. Luego el latín vino más adelante. Por ejemplo, Epicteto era un tío que hablaba griego perfectamente, porque venía además de la Anatolia, y entonces era un tipo pues, muy culto. Entonces se le rifaban para ser profesor de los hijos de otros nobles. Y por eso fue tan valioso y valorado. Y luego encima fue un hombre formado y que no tuvo en ningún momento ningún complejo por el hecho de estar en una posición social de esclavitud, que al final, pues oye, por suerte y por méritos propios, pues al final consiguió su libertad y bueno. Joder. Vale, pero eso depende, hay muchos factores que no dependen de ti. Vale, ¿y qué papel ocuparía la razón dentro del estoicismo? ¿Es lo que nos hace distinguir lo que está bajo nuestro control y lo que no está bajo nuestro control? ¿O qué papel tiene? O sea, racionalizan todo mucho. A ver, la razón tiene que ver sobre todo con la capacidad de elección. Mira, esto lo explicó muy bien Viktor Frankl, que también sería otro estoico, que salió de los campos de concentración nazi. ¿Conocéis Viktor Frankl, el hombre en busca de sentido? Pues Viktor Frankl habla de lo que decía Epicteto 2000 años antes de la dicotomía del control, de saber qué puedes controlar y qué no. Y lo que decía, lo que explicó muy bien, brevemente, el Viktor Frankl, es que en la vida efectivamente tenemos la capacidad de elección, que entre el estímulo y la respuesta siempre hay un punto donde nosotros podemos ahí elegir cómo va a ser nuestra actitud ante lo que nos pasa. Por eso el tipo, cuando estuvo metido en el campo de concentración nazi, él decía, oye, esto es horrible, es una situación inhumana, qué mala suerte. O sea, uno se podía quejar, lastimar y todo, pero él eligió que aunque el mundo externo, que estaba en un campo de concentración donde era todo horrible, había miseria, violencia, la pena, él decidió internamente elegir que todo aquello no iba a poder con él. No iba a quitarle la última de sus libertades, que era mantener su dignidad humana, de mantener su fortaleza interna, el mantener ese amor por sí mismo y por mantenerse en su virtud, en su integridad. Entonces, ¿la razón dónde entra? Pues en razonar, entender las cosas para tú poder elegir. Independientemente de lo que pasa, tú poder elegir cuál es la actitud que vas a tomar ante lo que te ocurra. Claro, eso es uno de los conceptos favoritos míos del estoicismo, que yo creo que va muy de la mano con la aceptación. Es decir, yo creo que, claro, o sea, para hacer un poco un resumen de todo y entender un poco en contexto todo lo que estamos hablando, al final el eneagrama es lo que te determina tu tipo de personalidad, el eneatipo que vas a ser,
cómo autoconocerte y lo que buscas en la vida. Y el estoicismo es la filosofía de vida que, implementada y adaptada a tu NA tipo, puede mejorar tu vida y puede llevarte una vida mucho mejor. Y dentro del estoicismo y esa filosofía de vida hay muchísimos conceptos diferentes, que esos conceptos diferentes son siempre herramientas y maneras de ver la vida, que siempre está o el blanco o el negro. Bueno, pues siempre te lleva a lo blanco, a una manera de ver las cosas mucho más positivas. Y una de las cosas que estamos hablando ahora es la razón, que va para mí muy de la mano con la aceptación, que para mí es uno de los factores y de los componentes más importantes a la hora de elevar tu vida y de mejorar tu vida. Porque en este caso, Víctor Frank, claro, tú analizas y dices, su vida es una mierda, está en un campo de concentración, probablemente le vayan a matar mañana, pasado, la semana que viene. Hay una incertidumbre terrible. Pero la única manera, por muy dura que sea y por muy difícil que sea, la única manera para mejorar esa vida, que ya la tienes, no se puede cambiar, no puedes salir de ese campo de concentración. Eso está, es una realidad, es un fact, es un hecho. Lo único que puedes hacer es aceptarlo. Aceptar la situación que tienes y luego ya a partir de ahí buscar soluciones. Una de las cosas que escuché de Naval, que es uno de los grandísimos emprendedores de Silicon Valley de esta época, él dice que si hay dos decisiones que tomar, si tiene que elegir entre dos opciones, él siempre va a elegir la más difícil. Porque creo que la aceptación y la razón con el estoicismo va muy de la mano con la gratificación instantánea y un poco pensar a largo plazo, ¿no? Efectivamente. O sea, obviamente, a lo mejor en Víctor Frank la satisfacción instantánea sería llorar y quejarse, porque eso te alivia en ese momento. En ese momento tiras balones fuera, te excusas y te puede aliviar en un momento dado. Pero si dejas de hacer eso y piensas un poco a largo plazo, la decisión más difícil que tomar te va a aliviar y te va a dar esa satisfacción a largo plazo, que es, bueno, lo acepto, tomo control sobre mi vida, sobre mis decisiones y luego en un futuro seguramente me encuentre mejor. Entonces, claro, es que eso, si lo empiezas a comentar en todos los factores de tu vida, claro, es lo mismo con ir al gimnasio, es lo mismo con leer un libro, en vez de, hoy no me apetece ahora, pues empiezas a pensar a largo plazo, bueno, pues me lo leo porque en ese momento, dentro de una semana, cuando termine el libro, me voy a sentir mucho más satisfecho de eso. Son un poco los conceptos. Que yo estoy totalmente de acuerdo con todo, pero simplemente hay un concepto que no entiendo del estoicismo, que es la realidad. Porque claro, tú aceptas la realidad y tú aceptas el hecho de que esto está pasando y esto está ocurriendo en este momento y es así. Pero claro, el tema de ¿cómo tú sabes qué es lo real y qué es lo que no? O sea, hay muchas veces en la vida que puedes ver las cosas de distinta forma. Entonces, tú puedes tener una realidad, pero puedes ver esa realidad de distintas formas, totalmente opuestas. Entonces, ahí empiezas a entrar en un bucle de que todo es subjetivo, nada es objetivo. Y el estoicismo se centra en hechos, en racionalizar todo. Pero claro, es que ¿qué es lo objetivo y qué es lo subjetivo? Muy bien. Esa es la pregunta básica del escepticismo, de la filosofía escéptica. Ahora cambiamos de filosofía. Eso es un planteamiento más propio del escepticismo, como Pirrón. Mira, pues eso, lo que estás hablando es del escepticismo que empezó con Pirrón y que fue un antecesor a Descartes, con la palabra del pienso, luego existo. A ver, Descartes decía lo mismo. Decía, ¿yo cómo me puedo fiar de mis sentidos, de lo que veo? Claro, era un escéptico, entonces puso en tela de juicio las cosas. Y eso que estás comentando es filosofía escéptica. Que el escepticismo no consiste en no creer en nada o en el relativismo total, sino es simplemente poner una duda sabia, una duda estratégica de que quizás mi forma de ver la realidad no sea toda la realidad. Eso no significa que uno no tenga que tener convicciones, sino simplemente que replantearse que a lo mejor la forma en la que enfoco los problemas no es la mejor. A lo mejor tengo que ser flexible. A lo mejor no tengo toda la razón en este problema. O a lo mejor en esta discusión hay otras cosas que se me escapan. A ver, realmente los estoicos no se metieron tanto en el tema del escepticismo. Esos fueron ya digo, más Pirrón y sus seguidores. Los estoicos lo que sí que planteaban era la importancia de analizar tus impresiones. Es decir, las impresiones son las percepciones.
y que efectivamente darte cuenta de qué es lo que está pasando por tu mente. Imagínate que se te enfadas con tu pareja y de repente sientes enfado, odio, tal. Claro, en ese momento es para pararte y decir, oye, pero tío, ¿qué se te está pasando por la cabeza? Pero si es la mujer de tu vida, es una mujer maravillosa y ahora de repente se te ha pasado por la cabeza odio, enfado y que se vaya a la mierda. Pero tío, o sea, entonces eso, por ejemplo, te ayuda, esa reflexión que sería estoica, a decir, oye, pero ¿qué estás haciendo? Esa impresión que estás teniendo negativa hacia esa persona que tanto quieres, ¿de dónde te viene? Entonces, claro, eso te ayuda ya a relativizarlo y decir, venga, me voy a quitar estas ideas raras de la cabeza que no es la realidad, que mi pareja es una mujer maravillosa, pero ahora me he puesto ahí, me he obsesionado y me he enfadado. Pues como podría haber enfadado con cualquier tío que no conozco por la calle. Entonces, eso, claro, te ayuda a replantearte que muchas veces, pues, cuando somos víctimas o también luego ya responsables de nuestras emociones, eso, la emoción nos nubla la mente. El enfado, la ira, el cabreo, la envidia, y eso te hace perder la manera sabia de ver la vida. Por eso también te decían la importante es de volver a la ecuanimidad. Porque cuando tú estás ecuánime, cuando tú estás tranquilo, la mente vuelve otra vez a ver con claridad. Si es que los estoicos eran unos auténticos neurocientíficos de la época. Entendían cómo funciona el cerebro. Lo que hoy en día que se habla del cerebro caliente, el cerebro frío. O Kahneman, el cerebro rápido y el cerebro lento. Claro. O sea, en el caso que he comentado, ahora que lo estás explicando, claro, la comparativa sería, o sea, para ellos los estoicos la realidad es un concepto muy interesante que ellos dicen, tú tienes que saber qué es lo más importante para ti, qué es lo mejor que te viene en ese momento. Entonces, por muy subjetivo que sea esa realidad, tú lo que tienes que pensar es que en este momento, ¿qué es lo que más me beneficia a mí? ¿Qué es lo que más me ayuda a mí? ¿Qué es lo que mejor me va a poner emocionalmente, sentimentalmente? Entonces, de esa forma, racionalizarlo todo tanto, al final sí que tienes una respuesta. Porque quiero decir, la realidad puede ser subjetiva, pero lo que está claro es que hoy me vendría bien descansar porque me siento cansado. Y el dormir a día de hoy, a lo mejor dentro de 10 años me doy cuenta que pues el dormir tanto no me beneficia o por lo que sea. Pero en este mismo momento la realidad es que ir al gimnasio me vendría bien, dormir me vendría bien, no pelear con mi novia me vendría bien. Es como los estoicos viven muy en el presente, totalmente, todo el rato. O sea, nunca piensan en el pasado y nunca piensan en el futuro. Sí, a ver, pensar en el pasado y en el futuro para un estoico es un recurso. O sea, lo ve como una utilidad. O sea, todos necesitamos también, si vamos a tomar decisiones, prever el futuro para que esas decisiones sean sabias. Y también nos viene muy bien en muchos momentos valorar la realidad que tenemos haciendo una comparación con el pasado. Entonces, ¿el tema cuál es? La filosofía estoica efectivamente también basa en vivir, o sea, que también que viene con el epicureísmo, que es el disfrute del presente, el vivir el momento. Que eso es más epicureísmo más que estoicismo, ¿vale? Más lo del carpe diem, vivir el momento es más del epicureísmo. A ver, el estoico fundamentalmente es una decisión de valor en la vida. Lo que has dicho, el tema del largo plazo y el corto plazo. Pero es que al final la virtud humana es siempre un tema de comparar el beneficio a largo plazo con el beneficio a corto plazo. Si tú quisieras definir qué es el vicio y qué es la virtud, todo lo vicioso es el aquí te pillo, aquí te mato. Y todo lo virtuoso es disfruto del camino, pero me preparo para el futuro. Vale. Entonces el estoicismo se centraría más en la segunda. Claro. Vale. Claro, vale, porque si piensas en el presente, dices, disfruto el helado ahora. Entonces, ahora lo disfruto, ahora me lo como. Por eso yo decía antes lo del presente y del futuro, que yo vivo mucho pensando en el futuro, pero por eso mismamente, porque creo que si solamente piensas en el presente, tu futuro va a ser mucho peor que si piensas en él. A ver, el epicureísmo habla de vivir el presente como disfrutar en cada momento. Es un poco como también como lo que dice Edgar Tolle, del el poder de la hora y todo esto, que es verdad que claro que hay que disfrutar del momento. Pues esto es como cuando haces el Camino de Santiago. ¿Habéis hecho el Camino de Santiago? Todavía no. Todavía no. Yo lo he hecho un par de veces. Yo lo he hecho 2 veces, el norte y el francés. Y joder, es verdad que
disfrutar del camino es disfrutar del momento. Pero disfrutar del momento es mientras estás trabajando, o sea, estás con tu objetivo de futuro, de que vosotros, por ejemplo, querréis montar vuestro gran podcast, vuestro gran proyecto audiovisual y tendréis eso, tendréis la ilusión de futuro. Es genial y tenéis que hacerlo y tenéis que planearlo y todos los días pensar en ello y prepararos. Ahora, ¿qué es lo que te diría un filósofo? Te diría, tío, disfruta el momento porque luego dentro de 15 años, ¿qué edad tenéis vosotros? 26. Mira, cuando yo empecé como autónomo, un poco antes de mi cumpleaños de los 27 años. Ahí empecé ya cuando me hice autónomo. O sea, vuestra edad. Y joder, yo si estuviera en vuestra época, ¿qué diría? ¿Qué haría si volviera atrás? Pues probablemente haría lo mismo. O sea, no hubiera cambiado nada. Pero sí que hubiera echado de menos haber disfrutado un poco más y sufrir menos. Vale. Estoy diciendo, ¿qué me arrepiento de los últimos 15 años casi como emprendedor? Pues joder, no haber disfrutado más de muchas situaciones que me las tomé tanta preocupación o tanta ansia o tantos enfados que hice con la gente. O sea, realmente no hubiera cambiado nada de lo que hice o no hice, estratégicamente hablando, pero sí que cambiaría el hecho, tío, disfrutar en cada momento porque es que luego se te pasa esto volando. Total. Entonces, Sí, lo que hablamos mucho aquí de disfrutar el proceso siempre. Claro, o sea, disfrutar hay el que proceso. pensar en el futuro y prepararse, pero siempre y cuando estés también en el presente y disfrutando de lo que haces, si no tiene ningún sentido mirar al futuro. Yo no sé si tú querías añadir algo más en esto, podemos pasar al siguiente concepto. Sí, podemos pasar. Sí, yo quería hablar de un concepto que me llama mucho la atención, que es el tema de la justicia, porque hoy en día se entiende la justicia como las leyes, lo que está prohibido, lo que es legal y lo que es ilegal, básicamente. Pero los estoicos sí que es verdad que tenían un concepto de justicia un poco diferente, que van un poquito más allá de lo que está permitido y de lo que no está permitido. Entonces, yo pensando sobre este concepto, yo decía, en realidad, ¿qué es la justicia? Porque ¿cómo se llega a determinar lo que es justo y lo que es injusto? A ver, la palabra de justicia creo que en estoicismo era dikaiosine, no me acuerdo exactamente, habría que buscarla. A ver, para los filósofos, es que cuando hablamos del estoicismo también hay que hablar de la filosofía helénica, para los antiguos griegos. La palabra justicia tiene que ver también mucho relacionada con lo que siempre se ha puesto, que es la balanza, el equilibrio. Entonces, claro, la justicia no es solamente... Claro, nosotros lo vemos desde la moral del derecho romano, de lo que es justo e injusto, lo que te dice el juez, de que está bien o mal. Para los griegos, la justicia tiene que ver más con un tema de equilibrio. Eso es. ¿Vale? Es un tema más de mantener ciertos equilibrios. Entonces, el hombre justo es el hombre equilibrado, el hombre que se mantiene en pie, que se mantiene... Pues como, por ejemplo, un hombre justo sería también el capitán del barco que entre la marea y tal, pues mantiene ese equilibrio de estar ahí en el barco manteniéndose en la dirección. También el equilibrio tiene que ver con el equilibrio interno, a nivel personal, de mantener, pues, en la justa medida, dedicar tiempo a todas las cosas que necesita para poderse mantener sano y vivo. Es decir, esto es como en coaching que se hace un ejercicio de la rueda de la vida, ¿no? Los diferentes roles que tenemos, personal, tema salud, tema dinero, tema cuidado de la familia, de los hijos, de tal. O sea, como los diferentes roles de vida que uno tiene, tienes que dedicarle tiempo suficiente a cada uno de esos roles para que no haya un gran desequilibrio en la vida. Vale. Entonces, la justicia también sería esa visión sabia de mantener todos los diferentes platillos que tiene la vida, los diferentes roles, las diferentes tal, pues tenerlos más o menos equilibrados. O sea, si te dedicas muchísimo tiempo al trabajo y nunca entrenas y nunca cuidas tu salud, pues va a haber un desequilibrio. Vale. Entonces, la justicia tiene más que ver con el equilibrio de las cosas, el equilibrio personal, el equilibrio de la sociedad. Y claro, cuando se habla también de los dioses, como la justicia de los dioses no es la justicia que viene un tío y solamente te castiga por haber hecho lo bueno o lo malo. Es una cuestión de, tío, te estás yendo hacia un lado desequilibrante, por lo tanto vas a traer caos al orden, vas a crear unos excesos que van a hacer daño. Claro. Entonces es una visión de la justicia. Pero otros, por ejemplo, otros filósofos te darán otras visiones, pero bueno, esa es una, yo creo que como lo veían los helénicos. Vale. Y a través de esa inestabilidad, que obviamente los estoicos están totalmente en contra de eso, ellos buscan esa estabilidad en la que comentabas.
Claro, a través de esa inestabilidad viene otro concepto muy interesante que es el tema del sufrimiento, que los estoicos tienen una percepción del sufrimiento y una opinión sobre el sufrimiento que, por ejemplo, en este caso estoy totalmente de acuerdo con ellos. Que básicamente ellos no evitan el sufrimiento, ¿no? Sino que aceptan el sufrimiento tal y como viene e intentan darle como algo de valor, como que ellos ven en el sufrimiento algo de inmenso valor para su vida. Vale, vamos a diferenciar qué es el dolor de qué es el sufrimiento. Vale, el dolor no lo puedes evitar, pero el sufrimiento sí, para un estoico. O sea, el estoicismo en realidad es evitar el sufrimiento. ¿Sabes? O sea, es una filosofía para estar bien. ¿Sabes? ¿Tú cómo quieres estar? Yo quiero estar bien, joder. Ya está. Eso es ser un filósofo estoico. Yo quiero estar bien, hostia. Ya está, punto. Quiero estar bien. Entonces, no quiero sufrir, quiero estar bien. Con lo que haga, con lo que viva, quiero estar bien. Ahora, ¿va a haber cosas que me duelen? Claro que va a haber cosas. Todos tenemos dolores, miedos y tal. Hay dolor del cansancio, hay dolor de pequeñas frustraciones. Hay muchas cosas que te duelen. Ahora, sufrir, para un filósofo, sufrir es algo que tú te autoinduces. Que depende cuál es tu actitud, cómo te lo tomas, cuáles son tus expectativas, qué es lo que tú esperabas. El sufrimiento es algo que tú decides. El dolor no lo puedes. O sea, tú, por ejemplo, puedes tener una enfermedad y sentir dolor. Eso no lo puedes evitar. Vale. Pero estar sufriendo siempre por lo que podría hacer, lo que no haría, tal, eso ya depende. Eso sí que diría un estoico que eso sí que está bajo tu control. Vale, o sea, el dolor no está bajo tu control, no. Pero el sufrimiento sí. Sí, entendido como un sufrimiento psicológico, emocional. Claro, pero el sufrimiento entonces lo vinculan mucho a lo sentimental o a lo emocional, más que sentimental, emocional. Emocional, psicológico. Sí, por ejemplo, también el trabajar una pérdida, por ejemplo, el duelo. O sea, tú has perdido a un ser querido, a tu padre, eso es dolor. Ahora, ¿cómo puedes transformar ese dolor para que no sufrir, sino verlo pues como una esperanza, natural, con ilusión, con alegría de haber reconocido? No, total, yo estoy totalmente de acuerdo. Y me entra mucha curiosidad por saber un poco cómo aborda el estoicismo un tema tan tabú y tan misterioso como es el tema de la muerte. ¿Qué opinan los estoicos sobre la muerte? Que también hay una conexión directa con el sufrimiento, obviamente, porque si hablamos de la muerte, hay una connotación de sufrimiento muy importante ahí. Eso es una cosa que en no cierta puedes medida evitar. En la sociedad, como se entiende la muerte y sufrimiento, pero los estoicos como que replantean mucho más eso, porque ellos no creen en el sufrimiento, obviamente. Bueno, a ver, la muerte. A ver, Séneca escribió sobre la brevedad de la vida. Es un libro muy, muy bonito, de Brevitae Vitae. A ver, entre los estoicos había de todo. Había algunos que eran más ateos. Bueno, en el sentido... Es que el ateísmo tampoco era un concepto que como lo vemos ahora. A ver, es que antiguamente tampoco tenía sentido ser ateo. O sea, es decir, porque veían que la naturaleza tenía sus normas. O sea, para ellos ser ateo es como no creer en la naturaleza. Vale. O sea, entonces no veían, como nosotros tenemos pues, en Occidente, la idea de Dios como el Dios judío-cristiano, ¿no? Para ellos, el panteón de los dioses, cada uno era una fuerza de la naturaleza. A ver, Zeus, que representaba el rayo, el cielo, la lluvia, el mar era Poseidón. Luego tenías a Hera, la familia, tenías a Baco, la vida, o sea, no sé, tenías diferentes dioses representaban pues algo que tenía que ver con la naturaleza, con la vida, con las leyes que mueven el mundo. Entonces no tenía sentido ser ateo. O sea, es decir, no creo en Zeus es como decir no creo en las nubes que echan agua. No había debate. No era tanto eso. Vale. Claro, no era que no creyeran. Ahora, distinto era lo de creer que tenés una vida después de la muerte. Eso es distinto. ¿Vale? Entonces, ese es otro debate, que había algunos que sí que creían en la vida después de la muerte y otros no. Pero eso vino más del cristianismo. Cuando vino más que lo de la promesa de que vas a tener un Dios que en el futuro, que si tú te portas bien aquí, vas a tener allí. Para los estoicos no había, por ejemplo, Marco Aurelio, cuando habla también de sus meditaciones de la muerte, él tampoco no tienen tanto la espera de la vida siguiente, la vida eterna. No lo consideran como que en esta vida tienen que cumplir su deber, la función que los dioses han elegido para ellos,
y no hay más preocupación de lo que va a haber después. O sea, no van más allá y no contemplan otros tipos de existencia, más allá de la que está ligada al cuerpo físico humano. A ver, yo de lo que he leído y de lo que sé, hombre, yo de lo que he leído, ¿vale? De los clásicos, no se habla tanto, no hay preocupaciones en el más allá. Lo que sí que están es que en esta vida quieren cumplir la voluntad de los dioses, que es lo mismo que decir la voluntad de las leyes de la naturaleza. Es decir, yo quiero funcionar con la naturaleza. En el momento que me muera, pues en el cosmos pues me juntaré otra vez a la naturaleza y no se replantean mucho más. O sea, es como para el estoico lo importante es esta vida. Vale. O sea, esta vida que es aquí donde yo quiero ser feliz, estar bien, incluso al momento de mi muerte sentirme satisfecho por lo que soy y por haber vivido una vida virtuosa, haber vivido de acuerdo a la naturaleza y no tener sufrimiento de haberme sentido remordimientos por nada. O sea, estar bien. Entonces, la vida futura, pues claro, ¿qué diría un estoico? ¿Eso es algo que puedes controlar o no puedes controlar? ¿Lo puedes saber o no lo puedes saber? No. ¿Que puede existir? Sí, no. A ver, yo soy católico y yo soy cristiano católico. Yo sí que creo en la vida eterna, pero para un filósofo también puedo entender que no tenga sentido pensar en eso. Vale, pero y una pregunta que ayer estábamos comentándolo. No pasa absolutamente nada. No puede tener dos ideas que son completamente distintas y aceptarlas dos. Claro. Por supuesto. Y encima aquí en este podcast nos encanta eso. Yo te quería preguntar, ya que estamos tocando el tema de la muerte, y ayer lo comentábamos Alex y yo por la noche, ¿tú piensas que la muerte es la contraposición de vivir o de nacer? Joder, macho, vaya pregunta filosófica, no sabría responder. No Aquí tenéis que traer a un filósofo de verdad, Yo utilizo la filosofía de forma práctica. Vale. Estoico. Yo soy filósofo práctico. Vale, yo no soy filósofo de tantas teorías. Vale, es que yo dije, hostia, tú... El tema del estoicismo que estuve leyendo sobre la muerte, yo creo que para ellos, como no existe, o sea, ellos se centran en la vida de ahora y el estar feliz ahora, en esta vida en la que vivimos ahora. Yo creo que para ellos el infierno sería... La tierra. Aquí aquí mismo. Bueno, o el infierno llegaría a ser antes de morirse, esos primeros momentos antes de desaparecer, de morirse, de apagarse, en lo que tú dices, el arrepentirse de no haber vivido la vida que querían vivir. Que el otro día cuando estaba leyendo eso digo, joder, es que cuánta gente se habrá muerto en este planeta. Jodida. Y los 10 segundos antes de cerrar los ojos se han arrepentido de absolutamente todo lo que han hecho en su vida. Y en cierta manera puedes pensar que eso es el infierno, porque nadie sabe lo que pasa después de que cierras los ojos y desapareces, nadie lo sabe. O sea, puedes ser creyente, puedes creer en Dios, puedes creer en la vida eterna, pero el único hecho, la única realidad es que tú vas a vivir y vas a morir. Y va a haber esos 10 segundos previos a cerrar los ojos para siempre que vas a pensar sobre tu vida. Y el cielo puede ser esos 10 últimos segundos antes de cerrar los ojos, tener esa liberación de Dios, qué vida más buena he tenido, he hecho todo lo que he querido, o Dios, qué vida más mala he tenido, que no he hecho nada de lo que quería haber hecho. Eso puede ser el infierno y el cielo en cierta manera, porque después de que cierras los ojos, nadie sabe lo que pasa. El otro día estaba escuchando un podcast de Jordan Peterson, que no sé si lo conoces, hombre, claro, con Lex Fridman, que me parece una locura. Creo que no hay día que no escuche algo de Jordan Peterson. Es una locura ese hombre. Dijo algo que... me tenéis que entrevistar. Es una locura. Le hemos escrito, pero está ocupado, está busy. Estuve escuchando el otro día... ¿Venir a Madrid? Sí, viene a Madrid. ¿Cuándo viene? En octubre, ¿no? Ahora sí, en octubre. Yo creo que voy a ir. ¿Sí? Yo también creo. Pues ahora nos vemos. Pues nos vemos ahí. Sí, es un tripazo. Ahí. Y, tío, estuvo haciendo una reflexión que, joder, que este podcast además que es filosófico, que al final te lo ves y es simplemente para replantearte las cosas y conceptos y bueno, darle una vuelta cuando acabe el podcast, quedarte tú solo y replantearte muchas cosas de tu vida. Y una cosa que estuve oyendo de él con Lex Fridman es que él dice que hay este concepto de que tienes más posibilidades de morir de una forma terrible cuando haces maldad en tu vida. Claro. Y al final eso es subjetivo, porque ahí ya entra mucho la creencia de que hay alguien ahí arriba o algo ahí arriba como juez, claro, que te va a juzgar la forma en la que has vivido, si has vivido de una forma de maldad o una forma de bondad,
y respecto a ese tipo de vida que has tenido, te castiga con una muerte terrible o te premia con una muerte bellísima. Entonces, claro, ahí hay creencia. Y Lex Fridman le decía, vale, entonces, o sea, lo que estás diciendo es que crees en algo, en ese juez de todo. Y él dijo, bueno, no necesariamente, porque al final, que es lo que yo decía, ese juicio puede ser de alguien de ahí arriba o puede ser tú mismo esos 10 últimos segundos de tu vida antes de cerrar los ojos, que ese es... Y ahí, claro, cuando escuché eso, me vino el libro de Power of Now, que dice que muchas veces el Dios no está arriba ni al lado, el Dios está dentro de nosotros. Total. Y me parece 100%. un trip increíble, porque al final no sabemos muchísimas cosas de la vida y del mundo, tenemos muchísimas cuestiones sin resolver, no sabemos si Dios existe, si hay un universo, si no hay nada... Pero hay esta cuestión de que a lo mejor nosotros tenemos el Dios dentro de nosotros y que nosotros nos juzgamos y nos premiamos dependiendo de la vida que tengamos. Pero eso ya lo dijo Jesucristo, que el reino de los cielos está dentro de vosotros. De cada uno de nosotros está el cielo o el infierno. No hay que buscarlo fuera, está aquí dentro. Y eso lo dice Jesús, lo dicen los antiguos filósofos griegos, lo dice el Peterson... Bueno, cualquier persona que se haya puesto a reflexionar sobre la vida sabe que el cielo o el infierno está dentro de uno. A mí sí me preguntan cuál es el mayor miedo que tienes en tu vida, sin ninguna duda, es esos 10 últimos segundos antes de dormirme. De morirte. Sí, de dormirme o morirme. Bueno, sí. En el sentido de cerrar los ojos, porque creo que esos 10 segundos son una locura. Hostia. Tienen que ser... Si son conscientes también. Pueden no ser conscientes. ¿Que seas un vegetal o qué? No, te pego un tiro. Claro. O no, que estés drogado. O que estés Con drogado. morfina. Claro, o sea, no todas las muertes son conscientes. Eso es cierto. Pero una muerte consciente es mucho más intensa. Mucho más. Bueno, yo creo que la mayor parte de la gente que ha vivido una vida normal se muere bastante tranquila. O sea, yo qué sé, a ver, este es un tema que ya, el tema de la muerte, que más que entrevistar a un tío de 40, tendréis que entrevistar a gente de 60 años para arriba. De 80. Sí, de 60 para arriba. ¿Por qué? Porque las personas a partir de los 60 años, además esto se estudia en psicología, tienen otra forma de ver la vida que los que somos más jóvenes no llegamos a verlo. Entonces, unas personas de 60, 70, 80 años te hablarán de eso Mucho mejor. de forma más interesante. Para acabar, antes de entrar en la sección... Sí, para acabar ya el último tema que queríamos tocar era el tema de la morfopsicología, que nos explicases brevemente, para cerrar la entrevista, en qué consiste. Y que tuvieses unos inputs hacia nosotros. Claro, que nos qué has visto, claro, qué cosas puedes sacar. Claro, tengo una curiosidad infame. Tengo mucha curiosidad y, oye... Cuéntanos brevemente, ¿en qué consiste la morfopsicología y gracias a ella, qué podrías saber de nosotros? Bueno, a ver, la morfopsicología es el estudio de la personalidad a través de los rasgos faciales. Es decir, conocer a las personas por su cara. Vale. Entonces, hay muchos estudios que ya se han hecho científicos que efectivamente han demostrado que ciertos rasgos faciales están relacionados con un rasgo temperamental. O sea, pero estamos hablando entonces pura superficialidad. Sí, la parte de fuera de la cara. Vale. A ver, esto se basa en un principio. Hay un principio que es físico, que es que la cara es la única zona del cuerpo que directamente está conectada con el cerebro a través de las conexiones nerviosas. El resto de la sensibilidad del cuerpo tiene que pasar obligatoriamente por la médula espinal. Vale. ¿Eso qué significa? Pues que la sensibilidad que tenemos en el cuerpo es mucho menor que la que hay en la cara. Entonces, hay 12 pares de nervios que conectan diferentes zonas del cerebro con diferentes zonas de la cara. Eso significa que la conexión cerebro-rostro es directa. Entonces, como una autopista de información. Lo que ocurre en el cerebro rápidamente se muestra en la cara y viceversa. Como cambia tu cara, también es como cambia tu cerebro. Ah, hostia. Claro, Vale. hay un motivo detrás que es real. A ver, no me voy a meter en tema de la gente, no, pero esto como... O sea, a mí el cientifismo tampoco... Mira, yo he estudiado 2 carreras, he hecho 2 másters. Mira, yo soy un tío que me gusta ver evidencias, pero tampoco me meto en el cientifismo, ¿no? Los cientifistas... Vale. No, pero es totalmente científico. No, mira, macho, es que ya cuando empezamos con lo que es totalmente... Mira, es evidencial. Yo llevo utilizando la morfopsicología 10 años y funciona de puta madre. Vale. Y ayuda muchísimo a la gente a entenderse, a entender cómo son las personas. A mí me ayuda muchísimo a hacer selección de personal y además es que aciertas.
me ayuda a hacer estudios a ejecutivos, a jugadores de fútbol, a personas normales corrientes, a hacer terapia pareja para entenderles entre ellos y funciona de maravilla. Eso combinado con el enneagrama, pues ya es la hostia. Mezclar la morfopsicología con el enneagrama. O sea, siempre concuerda. O sea, el enneagrama con la son morfopsicología. cosas Digo, pero, o sea... Son cosas distintas que luego se... Claro, tú las fusionas. Claro, pero y digo, hacen un un número estilo. 6 de un enneagrama tiene unas ciertas connotaciones faciales, ¿o no? O sea, no están conectados. No. Vale. Vale. O sea, Tú puedes- una cosa te dice algo, unos Sí. rasgos, y la otra te dice otras. Fundamentalmente, la morfología te habla de 3 cosas. De cómo son tus capacidades intelectuales, emocionales y viscerales. Porque está la cara como dividida en 3 zonas, en 3 cerebros. Los ojos y la frente están conectadas con toda la corteza. La nariz y los pómulos con el sistema límbico, que es el emocional. Y luego los labios y la mandíbula están conectados con el cerebro, que es más el reptiliano, es decir, lo que es más instintivo, más visceral. Claro, tenemos ojos, nariz y labios. Son 3 sentidos en que tienen 3 canales sensoriales. Es decir, los ojos están relacionados con cómo captamos el mundo, que tiene que ver con la inteligencia a nivel abstracto, racional y concreto, que también son como las 3 zonas que tiene, está dividida la frente. La nariz, los orificios nasales es el canal sensorial donde interconectamos la comunicación, es decir, las emociones con los demás. La nariz es cómo nos socializamos, cómo hablamos con la gente. Los pómulos muestran nuestras necesidades afectivas. Y luego los labios y la mandíbula pues muestran la fuerza física, muestran nuestras necesidades viscerales, la pasión. Ostras. Entonces, claro, viendo la cara, pues puedes ver una persona, cómo va a ser su tipo de inteligencia a nivel racional, a nivel emocional y a nivel físico. ¿Y qué ves Qué en guay, nosotros? que ves en nosotros. Pues sois tíos muy majos, joder. No, joder. Danos un clip así. Danos un clip así. Totalmente honesto, totalmente honesto. Eres Nosotros tonto. somos personas que, vamos, Antipático. nos encanta el feedback extremo. A ver, gira un poco para que te vea bien el... A ver, gírate un poco para un lado, para otro. Bueno, a ver, ambos tenéis la frente un poco inclinada. La inclinación de la frente siempre está relacionada con un poco la hiperactividad mental, con la velocidad mental. 100%. Entonces, claro, por ejemplo, vosotros a nivel mental tenéis, pues gírate un momento, mira, a ver tú también, tenéis las frentes un poquito inclinadas y también son frentes un poquito lisas. Entonces, claro, sois muy rápidos a nivel intelectual los dos. Tú eres tienes los ojos un poco más finos, tú un pelín más abiertos, pero las frentes muestran de vuestra hiperactividad mental, es decir, que sois bastante caóticos. Sí, correcto. Vale. Los dos sois bastante... Confirmamos. Sois bastante caóticos. ¿A que son bastante caóticos? ¿A que sí? Pam, 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 son hiperactivos y caóticos, claro. Entonces, lo positivo que tiene es que sois tíos rápidos, que vais a ir rápido. Venga, hacemos esto, tal. Tampoco os bloqueáis una cosa, sino que pasáis a lo siguiente. Y eso sería a través de la frente y los ojos. Eso es el tipo de inteligencia intelectual. Entonces, eso muestra vuestra ganas de, venga, pasamos a lo siguiente, venga, hacemos otra cosa. Ahora, luego, efectivamente, la parte negativa es que os cuesta pararos a reflexionar, os cuesta pararos a organizaros. Esa es como la parte donde más os va a costar a la hora de vosotros trabajar como emprendedores. Ok. Eso diría que yo creo Pero yo eso es una de las factores. Falta emocional. Vale, ya. Vale, Vamos. emocional. Me parece que vienen curvas. A nivel emocional, a ver, los dos tenéis los mofletitos bastante rellenitos. Entonces significa que, bueno, que sois tipos que no os tomáis de forma tan personal las cosas, sois tipos que, bueno, aguantáis bien los golpes emocionales, que los lleváis bien con la gente. Es decir, no sois hipersensibles. Por ejemplo, yo tengo mucha más hipersensibilidad emotiva que vosotros. Entonces, bueno, pues tampoco eso os va a ayudar a no enfadaros por tonterías, a ser bastante empáticos con la gente, simpáticos, agradables. Ahora, aunque sois tipos simpáticos y bastante sociables, luego, por ejemplo, levantad la nariz los dos. A nivel emocional, luego en vuestras vidas íntimas, como ya ahora estoy fijándome en los orificios nasales,
A nivel íntimo, luego en la parte íntima sois mucho más selectivos con quién os liáis, a quién dejáis meter en vuestro mundo interior y en vuestra vida privada. Y eso os pasará con vuestras parejas o amigos íntimos, que seréis mucho más selectivos de lo que al principio parecéis. Porque al principio sois un tíos muy majos y muy sociables, pero luego ya cuando entramos en la intimidad, ahí es cuando os tenéis que fiar, tenéis que... que tienen que pasar por muchos filtros. O sea, por ahora somos iguales. Bueno, ¿Sabes digo- lo mismo? Digo similitudes. Vale. Digo, pero, o sea, ves prácticamente verdad. los mismos rasgos. Hombre, es que tenéis, por eso yo lo lleváis bien. No sé si sois amigos de mucho tiempo. De toda o no. la vida. De toda la vida, Pues sí. claro, por eso os lleváis bien, joder. Claro, por eso os entendéis a nivel intelectual y emocional. Ok. Claro, por eso te digo que aunque aparentemente os parezca muy distintos, si os pongo a medir mediciones de distancias y demás, tampoco hay tantas diferencias Ok. a nivel de distancias y de formas y de compensación entre unas zonas de la cara y otras. Vale. Entonces, aunque seáis distintos, obviamente sois distintos, pero que tenéis morfologías que no son tan dispares. Vale. En la Vale. forma de la frente, la forma de los O ojos. sea, a nivel intelectual y emocional, parecidos, brother. Pues sí, Bien. sí, claro, por eso os lleváis bien. Y luego a nivel físico, pues también tenéis ciertas similitudes. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, gira un poco. Pues mira, el mentón, los mentones... No, quedaros girando para un lado, por favor, los dos. A ver, es que la parte del mentón es similar. Mira, cambia un poco la nariz. La nariz, la tuya, va un poco... ¿La mía o la suya? Sí, la tuya. La mía. Por ejemplo, tú tienes un poquito más de paciencia con la gente. Tú. Sí. Un poco sí, más. mucho más. Qué locura, bro. Menos. Yo mucha menos. Esto es una locura. ¿Vale? A mí como me hinchen los No, Hostia, me he hecho muy cortas. Yo tengo una hecha mucho más larga, sí. Entonces, tú tienes más paciencia del menos, por Sí, la sí. forma de la nariz. Tu nariz es un poco más alargada, sobre todo si se ve en y acaba es más redondita. Entonces tus formas son más suaves. Tú, como acabas más en punta, eres más... pam. Sí, lo Eres- literal. Tira. Literal, bro. Qué Lo tiras locura más esto. ahí, vas. Esto es Te la brujería. suelto, te la Tiras el, sueltas. tiras a la el- cara. tiras el Brujería dardo. en directo. Tiras el dardo, claro. Si Reyes es Oye, tú es más... increíble, tío. Es Soy más- más, ¿cómo se dice? ¿Cómo me Más dice Adolfo? Más diplomático. Diplomático, era, así más me llama amable, Adolfo. Más amable, sí. El diplomático. Más amable. Más amable, sí. Y tú además a la hora de hablar también eres más duro, eres más directo, tú un poco más suave. Sí, literal, 100%. Oye, tío. Y luego, por ejemplo, tú también tienes, por ejemplo, los dos os lanzáis a por las cosas. Tú le das un poco más de ímpetu agresivo a veces. Por ejemplo, yo que sé, en una conversación, si estáis, yo que sé, imagínate que tenéis una... Yo que sé, los dos estáis pues en una negociación. Pues tú le vas a dar ese punto de meter tu nariz a que se cumpla tu voluntad. Tú vas a ir más suavemente hasta conseguirlo, pero él más, el más pamba. Sí. Y a nivel de mentón, o sea, ¿qué parte era eso? El mentón muestra el empuje. O sea, los La labios y el mandíbula- mentón, el empuje. No, los labios no. Los labios es la satisfacción que uno... O sea, los labios tienen que ver cómo haces las cosas, el apasionamiento. Los labios también vienen con el nivel... con cómo el individuo satisface sus necesidades. Entonces, bueno, a nivel de labios, por ejemplo, pues tú tienes un poquito... A ver, por lo normal no hagáis nada. Tú tienes un poco más gusto por la estética que él, un poco más de... No. Eso es lo único que no. Es lo único que no. No, ¿eh? Es lo único que no. Al revés. Yo Ah, tengo más, mucho- tengo más gusto estético, más sí, le damos creativo. mucho más importancia a la estética, a la A ver, creatividad. que- Ya a mí- ponerlo a mí normales, a ver. No, pero cierra los labios. ¿Lo cierro o lo abro? A ver, un momento. Cierra bien los labios, por favor. Bueno, a ver, es verdad que a lo mejor la parte estética no es exactamente eso, pero por ejemplo, a ti se te marca más un poco el arco de Cupido que a él. Entonces aquí lo mejor puede ser un poco más la sensualidad en la relación de pareja. ¿A qué te refieres con sensualidad? Un poco más la sensualidad. Vale. A lo mejor el tema estético es verdad que a lo mejor no tanto, pero el tema de la sensualidad en la relación de pareja, pues no sé, los besitos, los abracitos. Sí, cositas un así. cariñoso, Más cariñoso. Sí. Puede ser. Sí, yo soy muy cariñoso, es verdad. Y estoy soltero.
Va un poco a lo mejor más por ahí. Vale. Ajá. Luego, a nivel de ambición, los dos pues tenéis, oye, tíos que tenéis vuestras ambiciones, vuestro apasionamiento. A ver, eso también se ve un poco por el grosor de los labios. En el tuyo, por ejemplo, también las comisuras de los labios suben hacia arriba. En ti tú siempre vas a mantener un buen estado de entusiasmo. Tú tienes más cabreos. Yo tengo que trabajar más eso, claro. Tú tienes más enfados, se te marcan un poco más los nasogenianos. Mientras que tú siempre tienes las comisuras de los labios hacia arriba. Entonces eso te lleva un poco más a estar siempre en ese rato de entusiasmo y de estar contento. Vamos, que tú estás siempre feliz. Tú estás normalmente bien. Sí, ¿no? sí, la verdad es que sí. No siempre, obviamente, pero que sí. Y tú sí que tienes un poco un temperamento un poco más... Eso... Un pelín más colérico, enérgico a veces. Sí, yo creo que a ti te sale más natural, yo lo tengo que trabajar más. Sí. No, totalmente. Eso sí es verdad. Totalmente. Tú, qué locura, A ver, vamos a ver, es que yo estoy haciendo algo aquí rápido. No, obviamente, supongo que pero vamos... Mira, yo para hacer la idea, cuando hago un análisis morfológico, yo a mis clientes les mando que manden unas fotos muy bien hechas de diferentes ángulos y miro de arriba abajo y claro, me tiro hora y media analizándolas. Hostia. Antes de irme a hacer la consulta. Vale. ¿Por qué? Porque voy mirando, además haces mediciones, tal, o sea, iba sacando conceptos. Entonces, claro, lleva tiempo. O sea, no es que coges la cara y tal, no sé qué, o sea, es que son muchos detalles. Por ejemplo, tú tienes tu lado... La cara también se divide en dos, ¿no? Estos son lo que llaman las dos semicaras. Entonces se mide la asimetría facial. Entonces, por ejemplo, tú tienes un poquito más asimetría que Rey Rojo. No, tú Reyes, tú tienes el... O sea, él es más simétrico. No, tú eres más simétrico. Tú un poquito más simétrico que él. Entonces él, por ejemplo, su parte derecha es diferente a la parte izquierda, cambia más. Si yo, por ejemplo, hiciéramos una partición, veríamos en ti dos reyes un poco diversos. ¿Tú eres diestro o zurdo? Diestro. Diestro. Por favor, levanta otra vez la nariz, por favor. Mírame, pero mírame a mí. Eres diestro, ¿verdad? Bueno, lo curioso es que tu lado social está un poquito más retraído, pero luego eres más abierto. Entonces, como que a nivel social eres majo con la gente, pero luego a la hora de estar en los grupos no acabas ahí de encontrar tu hueco. ¿Qué opinas? Como que buscas huecos y al final como que... O sea, eres un tío muy abierto, pero luego no te acabas de encontrar a gusto en todas partes. Entonces al final acabas estando siempre con unos grupos con todo donde tú has elegido estar. O sea, eres un tío muy abierto, pero que luego acabas quedándote en lo tuyo. Y por otro lado, a nivel afectivo, es un poco la otra... Tú eres un tío que necesitas mucho cariño y mucho afecto, y eres un tío muy cariñoso y buscas el amor y tal, pero luego eres más selectivo ahí. Sí, puede decirse, sí. A ver, esto te lo tendría que explicar. No, en lo último, 100%. O sea, tú eres más selectivo con las parejas que con las personas. Pero luego, una vez que te emparejas, te adaptas mucho más a la pareja que, por ejemplo, a los grupos de tal. Vale, sí, no puedo decirte, pues no he tenido una relación larga nunca. Entonces tampoco lo sé muy bien, pero... Él no ha tenido novia nunca. He tenido novia, pero no he pasado un año. Pues porque Saludo. Lo que no te gusta fuera, rápido. Sí, total. Ya. ¿Y él? Bueno, yo veo más... levanta otra vez. Bueno, en tu caso, pues... Yo creo que hay un poco menos diferencia del ámbito privado y público. No sé si tienes pareja o no, pero no hay tanta diferencia, por ejemplo, en ti sí. A ver, interesante. No, qué guay. Oye, yo quiero aprender a hacer esto, en serio. Das cursos sobre esto, ¿verdad? Sí, doy información. Y encima gratis para nosotros. Es increíble estos invitados que traemos aquí. Oye, pues nada, cuando empezamos.
Oye, intento, ¿no? Ya que estamos aquí, ya lo A ver, intento. esto, por ejemplo, yo que sé, haces terapia de pareja, es muy interesante ver de dos personas qué os pasa, por qué uno se relaciona, tiene formas diferentes de comunicarse, relacionarse Qué que guay. el otro. Oye, está súper guay, súper interesante, la verdad. O sea, yo nunca lo había escuchado antes de... A ti te flipan estas cosas, ¿eh? Bueno, a mí... el loco. Le encantan a Sí, estas sí. cosas. Bueno, está bien, a ti lo de analizar Sí, pero es verdad que yo, por ejemplo, a nivel de estoicismo y todo eso, 100%, por ejemplo, en morfopsicología, como que yo me cuestiono muchas cosas. Siempre he sido de cuestionarme todo, entonces como que me cuestiono también todo. No, te entiendo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que sí, que lo entiendo, que obviamente que puede ser, pero No, claro, obviamente. no sé mi O sea, grado, esto no es mi ciencia grado de cierta, como has dicho certeza al tú. 100%. Claro, esto no es ciencia cierta, como has dicho tú. O sea, yo soy una puede ser que persona haya muy cosas que- espiritual y muy compleja, entonces me cuesta creer que un ser humano tan complejo, con unas emociones tan grandes, con todos los problemas que tenemos, ambiciones, gustos, familias, traumas, que se pueda sacar una personalidad y unos rasgos tan determinados solo viéndole la cara. A ver, Creo que hay mucho más dentro. hay que entenderla, hay que poner las cosas en su contexto. O sea, la morfopsicología te enseña las tendencias temperamentales del individuo, pero yo no sé, yo no estoy en tu mente y yo no sé si eres de derechas o de izquierdas, o si crees en Alá o si crees en, Ya. en Jehová, ¿sabes? O sea, Ya, no lo ya, sé. Ahora, yo lo que sí que puedo decir es ver si tienes más aspiraciones espirituales o no, si tienes una inteligencia más abstracta, más concreta, ¿Quién es cómo más te relacionas en espiritual? pareja. A ver, levanta un momento la frente, la tuya. No, tienes que levantar el pelo. Ah, sí. A ver, mírame más abajo. Hombre, a ver, es que los dos hay, a nivel de inteligencia abstracta, tú tienes aquí más dos huevitos, ¿verdad? Toca aquí, los dos huevitos. Tienes más los dos huevos. Tú no, ¿verdad? Tengo dos huevos aquí, en verdad. Tú sí. tienes más, esto es más, un poco Plano. más plano. Sí puede ser, ¿no? Bueno, a ver, los dos huevitos aquí, eso son la inteligencia abstracta, y aquí, por ejemplo, eso puede estar también relacionado pues, eso con el romanticismo, con el idealismo. Entonces tú sí que tienes una tendencia idealista bastante grande. Interesante, tío. Tú, por ejemplo, a nivel de pensamiento abstracto, te diluyes un poco más. O sea, que a lo mejor, por ejemplo, yo que sé, que no sabes lo que quieres en una relación de pareja. Estoy entendiendo muchísimas cosas. O sea, yo Tú lo tienes más claro. yo tengo más claro. Él no. Eso puede ser. la verdad. Eso puede ser, la verdad. Joder, oye, Bueno, pues ha sido espectacular. No, te digo, Alberto, me ha muchas flipado gracias. esto, me ha Esto se flipado. cobra, pero nosotros gratis. Mira, Y me ha flipado. Tenemos Las- una las- última sección. Sí, rapidísima, que es de unas preguntitas rápidas, muy generales, muy estoicas y muy... Oye, he fallado en una, ¿eh? muy- No, has acertado. Yo diría que has Oye, acertado el o sea, 90%. ¿eh? No, te lo digo en Que serio. la la audiencia, estética, que o sea, luego cuando has mirado No, un es que poco creo para que, los labios, creo has que dicho, lo único bueno. que ha fallado es lo de la creatividad, o sea, y lo de la estética. Lo de la lo estética. demás... Porque Pero, encima pero- es notable, o sea, eso está claro. bro. Sí, o sea... totalmente. Yo me preocupo más por la Mucho ropa, más. me gusta más ir a los museos, me Claro, gusta el claro, arte, le me gusta gusta el la arte. moda. A mí me la- A- un poco. Alex es más de números, más de, Sí. de finanzas, más de Total. A inversiones. ver, sí, luego cuando... A ver, es que este es el problema de la morfopsicología. Por eso os digo que es que yo normalmente no hago análisis así porque te puedes equivocar en muchas cosas de no mirarlas bien. Esto es como yo, que soy un médico que te pones a analizar rápidamente. Sí, Es claro. que para sacar conclusiones tienes que replantear. Por ejemplo, ahora, por eso he despedido, cerrar los labios. Por ejemplo, ahora que ves los labios más cerrados, claro, tú en tu lado, el labio superior es más fino que el labio inferior. Y eso mucho lleva un más. poco más a la precisión, a eso, a lo mejor pues al tema del dinero, Los números... tus sí. labios, ahora que me fijo un poco más, son la parte superior y la parte los labios superior e inferior lo veo que es más proporcional. Entonces, claro, a ver, es que estas son cosas que Ya, tienes que no, fijarte, pero vamos, que no se puede hacer en 20 minutos, en 15 minutos, Exacto. obviamente. lleva tiempo. O sea, Pero- para hacer algo que diga que No, digas, literal, 90-95%. wow, sí. pues es que Increíble. a mí, mira, cuando me hacen estas cosas siempre que la cagas en algo, pero bueno. Es que No, oye, pero sí, joder, es que- no te preocupes que eso se corta. No, pero, no, pero a ver, yo por ejemplo, yo hago estos análisis, a ver, yo lo hago, tengo jugadores de fútbol conocidos, famosos. ¿Nombre? Trabajo también con entrenadores, trabajo con atletas olímpicos, trabajo con ejecutivos, o sea, yo no puedo fallar. Claro, O sea, claro. yo de esto, a mí me pagan una pasta por hacer estos análisis. Ya. Yo como les diga una sola cosa errónea, Ya. Ya no trabajan contigo. o sea, aquí
O sea, Una presión de la hostia. yo trabajando con gente del mundo de la élite, ellos se tienen que quedar completamente alucinados y que les digas cosas útiles. Además, por ejemplo, un jugador de fútbol que gana millones, o sea, tiene 5 minutos para dedicarte máximo. Claro. Y a mí normalmente me van por recomendación. Y tú, en ese rato, tienes que ganártelos. Y las 2 horas que estás con ellos tienen que ver que todo lo que les cuentas es útil y les vale. Claro. Y vamos, como ellos vean algo, esto no de que no sé cuánto. No, 100%. Bueno, vamos con la Bueno, preparado. sección de A ver. preguntas rápidas que se llaman las Trippers Quick Questions. Preguntas rápidas, respuestas Respuestas rápidas. rápidas y cortitas. Cortitas al Venga, pie. va. Empezamos. Tenía que traer a mi mujer para que responda a estas preguntas. ¿Preparado? Dale, venga, Vamos, va. venga. Un personaje histórico del pasado o del presente para tener una charla. Joder, yo con Marco Aurelio. Imagínate que O mueres hoy. Jordan Peterson. A ver, me Hoy gustaría, sí. Venga. Imagínate O que Víctor. mueres hoy. Hemos hecho uno. Te vas a montar ahí una quedada. Venga, seguimos. Imagínate que mueres hoy y tienes la opción de revivir. ¿En qué año lo harías? Yo creo que haría la misma vida que había vivido ahora. Ok. Vale, No va a cambiar. vale. ¿Cuánto vale un Bitcoin ahora mismo? Ni puta idea. Si pudieras vivir la vida de otra persona que esté ahora mismo muerta o viva, ¿quién elegirías? No sé, el alter ego de Alberto. Si existe. El alter ego de Alberto, bueno. Vale. ¿Crees que la raza humana seguirá viva en 500 años? Hombre, yo espero que sí. El ser humano al final acaba encontrando su manera de adaptarse y de sobrevivir. ¿Vale? Dinos 3 cosas que van a ser diferentes de aquí a 50 años. Joder, el tema primero, la demografía. ¿Vale? Va a ser un caos demográfico esto. ¿Vale? Demografía. Eso va a ser... Va a haber mucha gente, ¿o qué? No, mucha menos. No, Sí, la natalidad va a tiene estar. hijos. Esto va a ser un desastre. Esto, la demografía es un cambio tremendo. Otro cambio. Pues yo creo que a nivel también de cultura. Yo creo que por el momento el tema cultural se está perdiendo mucho los valores occidentales, tradicionales. El estoicismo, que se hable de ello, me parece una cosa increíble. Que se recupere, o sea, me parece maravilloso. ¿Y tercero? Y tercera cosa que creo que cambiará en 100 años. En 50, pero 50. Ah, en 50. En 50. Pues hombre, yo creo que cambiará el tema de también del tema del el trabajo a la hora de las profesiones. Cambiarán tantísimo, sobre todo qué se produce, dónde producir valor. Vale. Muy interesante. Por el tema de la automatización, y que habrá mucha gente que tenga que trabajar en ofrecer servicios, porque el tema de la automatización quitará Ya. muchos puestos de trabajo. Eso yo Total. creo que... Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es tu mayor virtud? A ver, suena arrogante hablar de la propia virtud, pero creo que sí que al final le hago caso a Sócrates con eso de, tío, no tienes ni puta idea, o sea, que replantéate las cosas, que a lo mejor no es lo tuyo, o sea, que a lo mejor no estás en la razón, a lo mejor no... Tienes que reflexionar sobre ello y planteate que no sabes. Que no O sea, sabes una nada. constante curiosidad. Sí, yo me mantengo, yo creo que tengo esa filosofía escéptica conmigo mismo. De decir, oye, replantearme constantemente las cosas. Eres muy trippers. Probablemente. Yo Vale. creo que sí, que a mí lo que me ha salvado de no haber vivido una vida, no sé, pues, de grandes frustraciones, es el que gracias a mi padre, que me ha metido eso, el replantearme las cosas. No quiero llamarlo humildad, porque eso no es la virtud, pero sí el replantearme y decir, "Ch, a lo mejor no estoy en lo correcto, tío". Reflexión. Qué bueno. ¿Y tu mayor defecto? Fíjate, un tío que habla de autoconocimiento, ¿verdad? Le pregunto eso. Pues mira, yo creo que mi mayor defecto es muchas veces no hablar claro. Cuando algo sobre todo por ejemplo con las personas íntimas.
el no, a veces por temor, por cobardía, no decir lo que realmente pienso. Qué bueno. Yo creo que si tuviera más coraje diría más cosas que pienso y creo que mi defecto es ese punto de cobardía de no decir siempre lo que pienso. Por eso admiro a Jordan Peterson, porque yo no me veo ni un 10%, vamos, ni un 1% de los huevos que tiene ese hombre. Entonces, claro, a mí eso, por ejemplo, me dice, joder, macho, ya qué cojones tiene que el tío puede ir contracorriente y además ser un señor y saber hablarlo, o sea, sin ser agresivo. ¿No? Entonces a mí me parece esa forma de tener coraje y además no ser agresivo, decir por tu opinión, siendo respetuoso, o sea, me parece un nivel de coraje, de valentía, de integridad que ojalá que llegara algún día a acercarme a eso. Espectacular. ¿Qué prefieres? ¿Morir ahogado o morir de amor? Pues yo creo que es parecido, ¿no? Hombre, morir de desamor... Yo hombre, si lo pienso con mi mujer, digo, la persona fíjate que morir ahogado, ¿sabes? Que es mi mayor miedo. O sea, siempre he tenido la pesadilla desde niño de morir ahogado. Siempre ha sido mi pesadilla. Prefieres ¿Prefieres morir de amor? Claro, pero no lo sé, porque a lo mejor puede ser peor, porque claro, la gente que se muere de ahogado al final pierde la conciencia y ya no pasa nada. La otra es una Pero ahora puede ser lenta. un replanteamiento filosófico, macho. Seguimos. Dale. ¿Crees en la vida extraterrestre? Es que no me importa. ¿Vale? Es que me da igual. O sea, que haya marcianos o no, bueno, lo mismo. O que haya bacterias y tal, pues puede haberlo. Pero y ahora, por ejemplo, que han salido lo de los marcianos estos, me da lo mismo. Filosofía estoica, ¿eh? Totalmente. Recomiéndanos un libro. ¿Cómo ser un emperador romano? De Donald Robertson. ¿Vale? Yo creo que es un libro de estoicismo. A mí uno de los libros de estoicismo que me ha gustado. Cómo ser un emperador romano. Vale. Y ya para terminar, y con esto cerramos ya el podcast, como este podcast se llama Trippers, le pedimos a todo el mundo que se una a nuestro movimiento Tripper y nos cuentes el mayor trip que se ha pegado en su vida. Sí, nosotros te preguntamos aquí, Alberto. Filósofo, además. Cuéntanos sabemos. cuál es el mayor trip que te has pegado en tu vida. O sea, en el sentido de... Lo que tú quieras. Lo que quieras entender por trip. Bueno, a ver, aquí una de las os voy a contar una de las cosas que he reflexionado por las cuales dije, joder, macho, la verdad es que sí que tengo que reconocer que soy un eneatipo 6, ¿no? Un 6 del eneagrama, que es la persona que vive en esas inseguridades o tiene esas paranoias de que alguna cosa rara puede pasar. Y esto me ocurrió cuando me saqué el carnet de conducir. Entonces, yo cuando me saqué el carnet de conducir, con 19 años, que por supuesto lo suspendí 2 veces por el miedo que tenía, ¿no? Y tal, pues al final me suspendió en la primera, luego la segunda ya cogí fuerza y ya lo acabé sacando. Pues claro, yo en esa época pues tenía un cochecito que era de segunda mano, que me había dado mi abuelo y lo movía. Era un Twingo, o sea, un Twingo de estos del año de la pera. Y macho, y claro, en aquella época que empecé a moverlo, pues empecé a obsesionarme con noticias de gente que se había matado con el coche y había tenido pues un accidente ¿cómo se dice? Un accidente ¿cómo se dice cuando uno cranoencefálico? ¿No? Cranoencefálico. Sí, tiene un choque, una ruptura cranoencefálica. Macho, yo me obsesioné con el tema de pegarme un golpazo con la cabeza. Entonces, claro, dije, joder, pero vamos a ver, ¿qué hacen en la Fórmula 1? Llevar casco, ¿no? Los del NASCAR llevan cascos. Yo diciendo, joder, ¿y cómo a nadie se le ha ocurrido la idea de ponerse un casco para reducir su probabilidad de muerte conduciendo? Claro, además me metí con mi mente analítica, me puse a estudiar las estadísticas y efectivamente hay un montón de personas que mueren al año, es verdad, porque se pegan el golpazo en la cabeza. Entonces dije, claro, mira, si yo llevara casco, reduciría la probabilidad de morir en un accidente enormemente. Entonces, claro, ¿qué hice? Pues voy a comprarme un casco. Y cogí y dije, joder, yo nunca había conducido motos, ¿vale? O sea, porque yo tenía pavor a las motos. Entonces me fui a una tienda de motos a comprarme un casco de moto. Claro, llegué yo allí al tío y le dice, bueno, ¿y tal? Que no, estaba buscando un casco de moto tal. Y me dice, ¿qué moto tienes? Y yo, moto.
Una Vespa. Ah, una Vespa. Vale, puta. Sí, pues... bueno, tenemos esto, tal. Y me dijo el precio, no sé, me dijo 300, en aquella época eran pesetas. Bueno, ya no eran pesetas, o sí eran pesetas todavía, no me acuerdo. Pero me dijo un precio que era altísimo, no me acuerdo qué precio dijo, ¿no? En plan, imagínate que te dicen 400 euros, 300 euros. En ese momento pues no tenía... Claro, me quedé en plan, 400 euros, tal. Y pensé, oye, a lo mejor me sirve el de la bici. Y te pusiste el de la bici para el tuning. Entonces cogí, salí del sitio, me fui a la tienda de deportes y me compré, pues, no un casco de bici, sino uno de estos que son como para hacer skate. Ah, sí, Claro, que viene por aquí enganchado. Entonces me compré un casco de skate y me metí en el coche. Tranquilísimo, segurísimo de tu seguridad. Claro, está yo muy bien dije, eso. Además, en ese momento dije, oye, soy un tío súper listo. O sea, hago lo que no hace nadie. Deberías haber patentado una empresa ahí. ¿Sigues cascos para coches. con Hombre, casco? ya no. Me duró unas horas. Entonces, unas claro, horas. la historia termina en el que cogí, claro, me metí en el Twingo con el casco y nada, yo todo contento al principio, en plan, va, Alberto, es que... ¿Ves? Tienes que ser lo suficientemente seguro de ti como para no preocuparte lo que piensen de ti los demás. Claro. Claro, eso me duró hasta la tercera carcajada de gente que me miraba descojonada de risa alrededor, ¿sabes? O sea, me paraba en el semáforo y alguien me miraba en plan, así que hace tal, y yo, sí, tal. Entonces, bueno, al tiempo decidí que creo que la vergüenza, la incomodidad del casco y la vergüenza pública... El vergüenza social supera al miedo a pegarme el golpazo y perder la cabeza. Bueno, oye. Pues ahí queda. Te digo, espectacular. Primera vez que había escuchado que una persona se mete un casco en un coche. Bueno. Nada, buenísimo. Oye, Alberto, pues nada, pues... Oye, Mil gracias por espectacular. la charla, ha sido espectacular, hemos aprendido un montón. Muchas Hemos tripeado un montón. reflexiones. Sí. Esto es trippers. Trippers es darle al coco en todo tipo de temas y sobre todo cuestionarte todo, que en esta vida no todo es lo que parece, ni mucho menos. Y nada, chavales, dejaremos todo en la descripción, toda la información de Alberto. Chequearla porque un tipo súper interesante que os puede ayudar muchísimo con vuestra vida. Y por favor, no os olvidéis de suscribiros, que es gratis, apoyáis el canal. Likes, y somos dos chavales muy majos, con muchas ganas. Así que eso. Nos vemos en el siguiente trip. Chao.